Esta boda es una farsa. No puedo casarme con alguien tan ingenua y predecible como Sofía. Lo siento, pero la verdad es que merezco algo mejor. Las palabras de Alejandro Vargas, afiladas y crueles como fragmentos de cristal, resonaron en el lujoso salón de bodas con la brutalidad de un disparo en medio de un silencio sepulcral, destrozando el aire cargado de perfume de flores y felicidad impostada. El murmullo alegre de los invitados se congeló instantáneamente, transformándose en un jadeo colectivo de incredulidad. Los violines de la orquesta, que segundos antes interpretaban una melodía dulce y romántica, enmudecieron de golpe, dejando un vacío sonoro que amplificaba la humillación. Cada par de ojos en la sala, antes llenos de sonrisas forzadas y felicitaciones vacías, se clavaron con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa en la figura desolada de Sofía. Su vestido de encaje blanco, una obra de arte que minutos antes representaba la culminación de todos sus sueños, ahora se sentía como una pesada mortaja que la asfixiaba. El delicado velo de tul cubría su rostro, pero no podía ocultar el temblor violento de sus hombros, ni la forma en que sus manos, aferradas con una fuerza desesperada al ramo de rosas pálidas, se habían vuelto blancas por la presión. Alejandro, en su impecable y carísimo esmoquín negro, mantenía una sonrisa arrogante, un gesto de triunfo cruel que no encajaba en absoluto con la devastación que acababa de sembrar a su alrededor. Detrás de la pareja rota, observando la escena con una frialdad que helaba la sangre, estaba el coronel Ricardo Morales. Su uniforme de gala, adornado con condecoraciones ganadas con honor en el campo de batalla, parecía una armadura impenetrable. No movió un solo músculo, pero en la profundidad de sus ojos oscuros ardía una furia contenida, una promesa silenciosa de que aquel acto de cobardía y deshonor no quedaría impune. La humillación pública era un veneno que se extendía lentamente por la sala, y él lo estaba absorbiendo todo, cada mirada de lástima, cada susurro malicioso. El honor de su familia acababa de ser arrastrado por el fango ante la élite de la ciudad. Aquello no era un final, era una declaración de guerra. Alejandro, ¿por qué?, susurró Sofía, su voz rota en mil pedazos, una pregunta frágil que se perdió en el aire pesado y cargado de tensión del opulento salón, una pregunta que él ni se molestó en responder. Su mundo, un universo cuidadosamente construido sobre los cimientos de promesas de amor eterno y sueños de un futuro compartido, se había derrumbado con una sola frase, pulverizado ante cientos de testigos. El hombre al que le había entregado su corazón y su confianza, la exhibía ahora como un trofeo de su propia crueldad, disfrutando del espectáculo de su dolor con un sadismo que ella nunca había imaginado posible. Quería creer en su amor, pero solo había desprecio disfrazado, pensó, mientras las lágrimas comenzaban a surcar su maquillaje perfecto, creando pequeños ríos de cáscara de pestañas sobre su piel pálida. Cada detalle de la boda, cada flor blanca, cada nota musical que habían elegido juntos con tanta ilusión, ahora parecía una burla macabra, una pieza más en la elaborada escenografía de su propia humillación. La alta sociedad, siempre ávida de un escándalo que rompiera la monotonía de sus vidas vacías, la observaba con una mezcla de piedad condescendiente y una fascinación morbosa, como si fuera un animal herido en una arena romana. Se sentía completamente desnuda, expuesta, juzgada por cientos de extraños que en cuestión de segundos habían pasado de ser testigos de su supuesta felicidad a ser espectadores de su más profunda y vergonzosa desgracia. Su padre seguía inmóvil detrás de ella, su presencia era un ancla de granito en medio de la tormenta, pero ni siquiera su legendaria fuerza podía protegerla del veneno de la vergüenza que la consumía por dentro. El dolor era tan agudo, tan físico, que apenas podía respirar. Necesitaba escapar de allí, huir de esas miradas, pero sus pies, calzados con zapatos de satén blanco, parecían clavados al suelo de mármol. Estaba atrapada en su propia pesadilla. La historia de Sofía y su padre es un viaje de dolor, honor, y una justicia que parecía imposible de alcanzar. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición nos deja sin aliento, la fuerza inquebrantable de la familia puede convertirse en un faro de esperanza. Cada relato que compartimos en este espacio busca tocar el corazón y recordarnos el valor de la dignidad, la verdad y la resiliencia humana frente a la adversidad más cruel. La humillación en el salón de bodas fue solo el primer acto de una batalla mucho más grande y silenciosa, una que pondría a prueba la resistencia de un padre dispuesto a todo por limpiar el nombre de su hija y restaurar su honor perdido.
El poder y la inmensa riqueza de la familia Vargas parecían un muro insuperable, una fortaleza de influencias y conexiones que podía aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Pero el coronel Ricardo Morales tenía un arma que ellos no podían comprar ni entender, un código de honor Fox, rajado en el campo de batalla, una disciplina de hierro y una determinación que no conocía límites cuando se trataba de proteger a los suyos. La lucha que estaba a punto de comenzar no se libraría con armas de fuego, sino con astucia, perseverancia y la convicción inquebrantable de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla bajo capas de mentiras y dinero, siempre, siempre, encuentra la manera de salir a la luz. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Acompáñanos en este relato dramático y descubre cómo un hombre solo se enfrenta a un sistema corrupto para restaurar lo que es más sagrado para él. Lo que sucedió después de que las puertas de ese salón se cerraran cambiaría sus vidas para siempre, de una forma que nadie podría haber previsto. El coronel Ricardo Morales observaba a Alejandro con una mirada penetrante, analítica, la misma mirada que había usado en el campo de batalla para evaluar al enemigo, para encontrar sus debilidades. Cada gesto del joven y arrogante cirujano, cada matiz de su falsa compasión, cada sonrisa condescendiente, era registrado y archivado en su mente entrenada para el combate y la estrategia. No veía al prometido de su hija, el hombre que le había pedido su mano con palabras respetuosas y promesas vacías. Veía a un adversario, un enemigo que había elegido el terreno de batalla más sagrado y personal para lanzar su ataque más vil y cobarde. Este insulto no quedará sin respuesta, pero no será aquí. Eso será ahora. No jugaré su juego, no a su manera, pensó Ricardo, manteniendo su compostura con una disciplina de hierro forjada en años de servicio. Su instinto más primario, el del padre y el del soldado, le gritaba que respondiera, que avanzara y borrara esa sonrisa arrogante del rostro de Alejandro con sus propias manos. Pero su experiencia, su entrenamiento, le susurraba que la paciencia era su mejor aliada, su arma más letal. Una reacción impulsiva, un estallido de ira, solo le daría a Alejandro más munición para su inevitable campaña de desprestigio, le permitiría pintarlo como un militar violento y descontrolado. Conocía a la perfección a hombres como él, hombres que se esconden detrás de su dinero y su influencia, que creen que todo y todos tienen un precio. Pero Ricardo Morales no estaba en venta. Con un movimiento lento y deliberado, dio un paso al frente, ignorando a Alejandro por completo como si no fuera más que un mueble en la habitación. Su mano se posó con firmeza sobre el hombro tembloroso de Sofía, un gesto de protección y autoridad. «Vámonos de aquí, hija». «Ahora», dijo en voz baja pero firme, una orden que cortó el aire tenso de la sala. Sofía levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas encontraron los de su padre, y en ellos vio una promesa de refugio. Asra, hintió débilmente, permitiendo que él la guiara lejos de su pesadilla, lejos de las ruinas de sus sueños. Juntos, caminaron por el largo pasillo, su padre erguido, protegiéndola con su cuerpo, abriendo un camino a través de la multitud de mirones silenciosos que se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo. El viaje en coche de regreso a casa fue un tormento silencioso, una tortura contenida en el espacio confinado del vehículo. El coche de bodas, un sedán de lujo decorado absurdamente con lazos blancos y flores frescas que ahora parecían marchitas y tristes, se había convertido en un vehículo fúnebre que transportaba los restos de un sueño destrozado, el cadáver de una felicidad que nunca fue. Sofía miraba por la ventana, con la vista perdida en las calles de la ciudad que pasaban como un borrón sin sentido, viendo su propio reflejo superpuesto a un mundo que ya no reconocía, un mundo que de repente parecía hostil, extraño y lleno de juicios. Ricardo conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante de cuero, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de acero. El silencio entre ellos no era incómodo, era un espacio sagrado y necesario para procesar el shock, la humillación y el dolor insoportable. No había palabras que pudieran consolar una herida tan profunda en ese momento. Cualquier intento de consuelo habría sonado hueco, trivial.
El único sonido era el ronroneo del motor del coche y la respiración entrecortada de Sofía, un pequeño sollozo ahogado de vez en cuando que era como una puñalada en el corazón de su padre. Al llegar a la seguridad de su hogar, un chalet modesto y cálido en un barrio tranquilo que contrastaba brutalmente con la fría y ostentosa opulencia del salón de bodas, Sofía salió del coche y corrió directamente a su habitación sin decir una sola palabra. La puerta se cerró con un sonido suave, casi inaudible, pero para Ricardo fue como el eco de un portazo en su alma. Se quedó de pie en el pasillo, inmóvil, escuchando el silencio roto por los sollozos de su hija, sintiendo la impotencia más absoluta que un padre puede sentir. La de no poder proteger a su hija del dolor más cruel del mundo, el que inflige la traición. Ricardo se retiró a su estudio, su santuario personal, el único lugar en el mundo donde podía pensar con la claridad de un estratega, donde el caos exterior no podía penetrar. Era una habitación que reflejaba su carácter a la perfección, ordenada hasta el último detalle, disciplinada y llena de los recuerdos de una vida dedicada al servicio y al honor inquebrantable. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura repletas de libros de historia militar, estrategia, filosofía y biografías de grandes líderes. Se sentó pesadamente en su viejo sillón de cuero, el material gastado crujiendo bajo su peso, y el silencio de la casa se volvió denso, pesado con el dolor palpable de su hija que se filtraba a través de las paredes. Pudo oír la voz de Sofía desde el otro lado, un murmullo quebrado y desgarrador que atravesó la madera y el yeso como una flecha. «Papá, no puedo más. Mi mundo se ha roto en 1000 pedazos, no me queda nada», dijo ella entre sollozos ahogados, palabras que no estaban dirigidas a él, sino al vacío de su habitación. Cada una de esas palabras fue una daga que se clavaba más hondo en el corazón de Ricardo. Sintió una oleada de rabia pura e impotente hacia Alejandro Vargas, una furia que le pedía a gritos una acción inmediata y violenta. Pero la rabia era un lujo, una indulgencia que no podía permitirse en ese instante. Su hija lo necesitaba entero, lúcido, estratégico. «No estás sola, hija. Me tienes a mí, y eso es todo lo que necesitas», pensó con una determinación que se solidificaba con cada sollozo que escuchaba. Juró en silencio, no a Dios, sino a sí mismo, que reconstruiría el mundo de Sofía, pieza por pieza, y que el responsable de su destrucción se enfrentaría a una justicia que no podría comprar ni manipular. Abrió los ojos y su mirada, afilada como la de un halcón, se posó en un viejo baúl de madera oscura, que descansaba en un rincón de la habitación, un guardián silencioso de los secretos, y el legado de su familia. Se levantó del sillón y caminó con paso decidido hacia el baúl. El crujido de las viejas tablas del suelo rompiendo el silencio denso y cargado de dolor de la casa. Levantó la pesada tapa de madera, liberando un aroma a cedro, a papel antiguo y a tiempo guardado que llenó la habitación con los fantasmas del pasado. Dentro, cuidadosamente envueltos en paños de terciopelo desgastado por los años, descansaban los legados de su linaje. Viejas cartas con caligrafía elegante atadas con cintas de seda, fotografías en blanco y negro de rostros severos y orgullosos con uniformes de otras épocas, diarios de campaña con las tapas de cuero gastadas por el uso y la intemperie. Sus manos grandes y firmes, acostumbradas a manejar armas y mapas de estrategia, se movieron con una delicadeza reverente entre los objetos, apartando con cuidado los recuerdos de generaciones hasta encontrar lo que buscaba en el fondo. Era una pequeña caja de caoba, su superficie pulida por los años, y el tacto de las manos de su padre y su abuelo. La abrió y, en su interior, sobre un lecho de seda descolorida por el tiempo, reposaba una medalla al valor. No era la más ostentosa de las condecoraciones que había en la casa, ni la más brillante, pero era, sin duda, la más importante. Perteneció a su padre, un héroe de una guerra olvidada, cuyo nombre era sinónimo de integridad y coraje en su regimiento. Ricardo la tomó en su mano. El metal frío y pesado se sentía como un ancla en la tormenta de sus emociones, un punto de referencia en medio del caos. La observó detenidamente, cada detalle grabado en su superficie, cada pequeña muesca, le recordaba las historias de valentía y sacrificio que había escuchado desde niño. Aquel objeto no era solo un trozo de metal, era el símbolo tangible de todo lo que su familia representaba: honor, deber y una justicia inquebrantable.
Ricardo recordó con una claridad vívida, casi dolorosa, el día en que su padre le entregó aquel preciado objeto. Era un joven cadete, apenas un muchacho, a punto de partir hacia su primera misión en el extranjero, su estómago un nudo de nervios, miedo e incertidumbre. Su padre, ya retirado y con la sabiduría serena que solo dan los años y las batallas vividas, lo había llevado a su estudio, justo a esa misma habitación, a ese mismo rincón. La colocó en la palma de la mano de Ricardo y la cerró con la suya, transmitiéndole no solo su calor, sino también su fuerza, su espíritu. Esta medalla representa mucho más que el valor en el campo de batalla, hijo, le había dicho con su voz grave y serena, una voz que siempre le infundía un profundo respeto y una calma instantánea. Representa el deber sagrado de defender siempre la verdad y el honor de los tuyos, sin importar el costo, sin importar el enemigo. El verdadero coraje no es enfrentar al enemigo con un arma en la mano, sino enfrentar la mentira con la verdad, la injusticia con la integridad. Nunca lo olvides. Prométeme que nunca lo olvidarás. Ricardo había hecho esa promesa con la voz temblorosa de un joven que aún no entendía el peso completo de esas palabras, y la había cumplido a lo largo de toda su carrera militar, defendiendo esos principios en cada decisión, en cada orden, en cada sacrificio. Ahora, esa promesa resonaba en su mente con una fuerza renovada, casi atronadora. La batalla que enfrentaba en ese momento no era en un campo extranjero, contra un enemigo uniformado, sino en su propio hogar, por la persona más importante de su vida. La promesa hecha a su padre se convertía ahora en un juramento silencioso y sagrado a Sofía. Aquel metal sería su estandarte. Sosteniendo la vieja condecoración en su mano, Ricardo sintió cómo la confusión y la rabia inicial que lo habían consumido se transformaban en una determinación fría y afilada como la hoja de una navaja. El dolor seguía ahí, un fuego sordo y persistente en su pecho, pero ahora estaba canalizado, enfocado como un láser, con un propósito claro, con una misión definida. No te fallaré, padre, pensó, su mirada fija en el brillo del metal bajo la luz tenue de la lámpara. Y te juro que no te fallaré a ti, Sofía. Cerró la mano con fuerza alrededor del objeto, sintiendo cómo su calor se transmitía a su piel, una transfusión de coraje y fuerza que creía haber perdido en medio del caos de las últimas horas. Se acercó a su escritorio y lo colocó con un cuidado casi ceremonial junto al teléfono, en un lugar prominente donde pudiera verlo constantemente, donde le recordara a cada minuto su juramento, su misión. Ya no era solo un padre herido y humillado, era el coronel Ricardo Morales en una misión de vital importancia, la más importante de su vida. Sabía perfectamente que Alejandro y su poderosa familia intentarían enterrarlos bajo una montaña de mentiras, influencias y poder económico. Intentarían aislarlos, desacreditarlos y destruirlos. Pero no contaban con su entrenamiento, su disciplina y su inquebrantable sentido del deber. La primera fase de su plan comenzó a tomar forma en su mente, clara y precisa, recopilar información, inteligencia. Necesitaba conocer a su enemigo, sus debilidades, sus secretos más oscuros. Cada hombre, por muy poderoso que pareciera, por muy inexpugnable que fuera su fortaleza de dinero, tenía un punto vulnerable. Y él estaba dispuesto a encontrarlo, costara lo que costara. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un lujoso ático con vistas panorámicas a toda la ciudad, Alejandro Vargas celebraba su cruel y calculada victoria con una botella de champán caro y una frialdad que helaba la sangre. La dejé exactamente donde se merecía, humillada y rota. Ahora el camino está completamente libre para nosotros, dijo por teléfono a una persona cuya identidad permanecía en la sombra, su voz desprovista de cualquier atisbo de remordimiento o culpa. Para él, Sofía no había sido más que un simple peón en un juego mucho más grande y lucrativo, una pieza que había cumplido su propósito y que ya no era necesaria en el tablero. Colgó el teléfono y la noticia, como un reguero de pólvora, llegó a oídos de doña Elena Vargas, la formidable matriarca de la familia, una mujer acostumbrada a controlar cada aspecto de su mundo con mano de hierro. Su primera reacción no fue de sorpresa ni de preocupación, sino de control de daños. Descolgó el teléfono y marcó el número del coronel Morales. No hubo disculpas, ni una sola palabra de arrepentimiento, solo una amenaza velada bajo un manto de falsa y condescendiente cortesía. Coronel Morales, hablo en nombre de mi familia. Lamentamos profundamente la situación imprevista.
Sin embargo, le sugiero encarecidamente que dejen este asunto en paz, dijo, su voz destilando un veneno helado. A veces, el silencio es la opción más sabia, la más prudente. No querrá que la reputación de su encantadora hija sufra más daños de los necesarios, ¿verdad? Ricardo escuchó en silencio, apretando el auricular con una fuerza que blanqueó sus nudillos. La audacia de la mujer era increíble. La llamada confirmó todas sus sospechas. Tenían algo muy grande que ocultar. Gracias por su preocupación, señora Vargas. Pero el honor de mi hija no es negociable, respondió con una frialdad que igualaba la de ella, y colgó. La guerra había sido declarada. A la mañana siguiente, tal como Ricardo había anticipado con una precisión casi profética, el ataque mediático comenzó, orquestado con la eficacia de una operación militar. El equipo de relaciones públicas de Alejandro Vargas, uno de los más caros y despiadados de la ciudad, trabajó durante toda la noche para tejer una narrativa que los favoreciera y los pintara como las verdaderas víctimas de la historia. Los titulares de los periódicos y los portales de noticias, controlados en su mayoría por amigos de la familia Vargas, pintaban un cuadro completamente distorsionado y cruel. Prestigioso cirujano millonario cancela su boda por la inestabilidad emocional de su prometida. Los artículos, llenos de fuentes anónimas cercanas a la pareja y citas completamente falsas, describían a Sofía como una mujer caprichosa, posesiva, celosa y propensa a los dramas públicos. A Ricardo lo retrataban como un padre sobreprotector, rígido y anticuado, un militar de otra época que se oponía a la felicidad de su hija y que la había manipulado. Cada palabra era una mentira calculada. Un dardo envenenado diseñado para destruir su credibilidad y aislarlos socialmente, para convertirlos en los villanos de su propia tragedia. Sofía se encerró en su habitación, transformando su refugio en una prisión de dolor. Leía los comentarios de los desconocidos en las redes sociales, las burlas crueles, los juicios despiadados. Seguro que solo iba por su dinero, decía uno. Se nota que está loca, pobre hombre, decía otro. Cada mensaje era como una pequeña piedra lanzada contra su ya frágil autoestima, una lapidación pública virtual. Se sentía completamente sola, aislada en una isla de sufrimiento mientras el mundo celebraba su caída. Mientras Sofía se consumía en la oscuridad de su habitación, devorada por el dolor y la humillación pública, Ricardo Morales pasaba a la acción con la disciplina de un estratega en pleno campo de batalla. Su estudio, antes un remanso de paz, se convirtió en un cuartel general de operaciones. Lo primero que hizo fue llamar a un viejo amigo de confianza, Javier, un antiguo compañero del ejército que, tras retirarse, se había convertido en uno de los mejores y más tenaces abogados de la ciudad, un hombre que no le temía a nada ni a nadie. Le explicó la situación sin omitir ningún detalle, desde la humillación en el altar hasta la llamada amenazante de doña Elena, pasando por la campaña de desprestigio en los medios. Javier, necesito tu ayuda. Esto no es solo una boda cancelada, es un ataque deliberado, coordinado y brutal. Quiero justicia, no venganza, dijo Ricardo, su voz firme, sin un ápice de duda. Javier, que conocía la integridad de su amigo, aceptó sin dudarlo un segundo. Cuenta conmigo, Ricardo, pelearemos esto juntos hasta el final. Pero prepárate, los Vargas son poderosos, tienen tentáculos en todas partes y jugarán sucio, muy sucio. La respuesta de Javier no se hizo esperar. A las pocas horas, llamó de nuevo a Ricardo. Tengo algo. Es pequeño, apenas un hilo, pero podría ser el hilo del que tirar para deshacer el ovillo, dijo el abogado con un tono de excitación contenida. Revisando las finanzas públicas y los registros mercantiles de Alejandro, he encontrado un patrón extraño. En los últimos 6 meses, ha realizado transferencias mensuales de una suma considerable, siempre la misma, a una cuenta offshore. Y lo más curioso es el beneficiario, una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, sin actividad conocida. Ricardo escuchó atentamente, su mente procesando la información a toda velocidad. El enemigo había cometido su primer error. El coronel notó el cambio en su hija. El encierro autoimpuesto, la oscuridad, el silencio, empezaban a parecerse peligrosamente a una rendición incondicional, y eso era algo que no podía permitir. Una noche, después de varios intentos fallidos, llamó a la puerta de su habitación y entró sin esperar respuesta. La encontró sentada en la oscuridad, la habitación en una penumbra que era un reflejo de su espíritu.
Sofía, sé que te duele más de lo que las palabras pueden expresar. Sé que sientes que el mundo se ha acabado. Pero no puedes dejar que ese hombre te quite también tu fuerza, tu espíritu. Eres una Morales. Y los Morales no nos rendimos. Luchamos, dijo suavemente, sentándose en el borde de su cama, su voz una mezcla de ternura y acero. Voy a luchar por ti con todo lo que tengo, con cada fibra de mi ser, pero necesito que luches conmigo. No puedo hacerlo solo. Mañana por la mañana, saldremos a caminar. Saldremos a que nos dé el sol. Prepárate. La mañana era fresca, y el sol tímido. Cuando salieron, Sofía, con unas gafas de sol oscuras, que eran un escudo frágil contra el mundo. Fue ella quien rompió el silencio después de un largo rato. Tenías razón, papá. He estado escondiéndome. Dejando que él gane, que su versión de la historia sea la única que exista, dijo, su voz frágil pero con un nuevo matiz de determinación. Recordé algo. Algo que pasó en la última prueba del vestido. Me humilló delante de todos. Dijo que parecía un merengue ridículo, que no tenía clase. Los ojos de Ricardo se endurecieron. Cada detalle es importante, Sofía. Cada pequeña humillación es una pieza del puzzle. ¿Quién estaba allí? ¿Quién lo escuchó? Sofía pensó, rebuscando en sus recuerdos dolorosos. La diseñadora, sus asistentes, y la costurera principal, una señora mayor llamada Isabel. Recuerdo que me miró con tanta pena, con tanta compasión. Ricardo archivó el nombre en su mente. Isabel. Una posible testigo. Una posible aliada. Mientras tanto, doña Elena Vargas, enfurecida por la desafiante respuesta del coronel a su generosa oferta de silencio, movía sus piezas en el tablero de ajedrez social con una crueldad metódica, decidida a asfixiarlos, a aislarlos por completo. Empezó a hacer llamadas a sus contactos más influyentes, directores de bancos, dueños de galerías de arte, editores de las principales revistas de sociedad. Con una sutileza venenosa, esparció el rumor de que la familia Morales era problemática, inestable, una fuente de conflictos y de mala reputación. Habló con el tío de Sofía, un importante constructor, cuyos contratos con el gobierno dependían de las buenas relaciones, insinuando que sus valiosas licencias podrían estar en peligro si su sobrina continuaba con esta absurda y vergonzosa campaña de desprestigio contra una familia tan respetada como la suya. La presión surtió efecto inmediato, como un veneno de acción rápida. El tío de Sofía llamó a Ricardo, su voz temblando de pánico. Ricardo, tienes que parar esto ahora mismo. Me han llamado del ministerio. Mis licencias están en revisión, me van a arruinar por tu culpa, por tu estúpido orgullo. Gritó, el miedo superando a la lealtad familiar. Fue la primera de muchas llamadas similares. Amigos de toda la vida de repente estaban demasiado ocupados para atenderlo. Un pequeño préstamo que Ricardo había solicitado para hacer unas reformas en su casa, fue denegado sin ninguna explicación. Sentía cómo las paredes invisibles se cerraban a su alrededor, cómo el mundo que conocía le daba la espalda. Una noche, encontró una nota anónima en el buzón, sin sobre, sin sello. Solo contenía 3 palabras escritas a máquina en un papel barato. Estás solo. Ríndete. El teléfono de Javier sonó de nuevo, esta vez con un tono de urgencia que puso en alerta a Ricardo, interrumpiendo la tensa calma de la tarde. Ricardo, tienes que ver esto. Acaba de salir en una revista de chismes de baja circulación, de esas que nadie toma en serio. Pero la imagen es reveladora, dijo el abogado, su voz vibrando con la importancia del descubrimiento. Envió una foto al móvil de Ricardo. La imagen era borrosa, granulada, claramente tomada a distancia con un teleobjetivo por un paparazzi aficionado, pero el contenido era innegable y explosivo. Mostraba a Alejandro Vargas en la terraza de un café exclusivo, de esos donde una botella de agua cuesta más que una cena completa, en una actitud muy cariñosa, con una mujer que evidentemente no era Sofía. Estaban riendo, sus cabezas juntas en un gesto de complicidad e intimidad, la mano de él sobre la de ella de una forma que no dejaba lugar a dudas. La mujer estaba de perfil, pero se podía ver que era atractiva, sofisticada, y vestía ropa de diseño. Lo más damning, lo que convertía la foto en una bomba, era la fecha impresa en la esquina de la revista. La instantánea había sido tomada apenas una semana antes de la boda cancelada. Javier, necesito que identifiques a esa mujer. Averigua quién es, qué relación tiene con él,
dónde vive, qué come, todo lo que puedas, dijo Ricardo, su voz ahora con un borde de acero afilado. La fachada de hombre despechado y víctima que Alejandro había construido con tanto esmero, empezaba a mostrar más grietas. Ya no era solo un hombre cruel, era un mentiroso y un adúltero. Cada nueva mentira que descubrían los acercaba un poco más a la verdad oculta que explicaba la brutal e inexplicable humillación en el altar. Sofía, ajena a la guerra financiera que su padre estaba librando en silencio, y a la foto comprometedora que acababa de descubrir, encontró un resquicio de propósito y de paz en el único lugar que sentía verdaderamente suyo. Su antiguo taller de diseño. Empezó a dibujar, no los vestidos de novia etéreos y románticos que solía crear, sino diseños audaces, estructurados, fuertes, casi como armaduras modernas para mujeres guerreras. Un día, mientras buscaba un retal de tela en un viejo baúl lleno de recuerdos, sus dedos rozaron un objeto pequeño, rectangular y duro. Era un teléfono móvil antiguo, uno de los primeros modelos de smartphone, uno que Alejandro había usado hace mucho tiempo y que se había olvidado en su casa meses atrás, cuando ella se lo prestó porque el suyo se había roto. La curiosidad, mezclada con una extraña corazonada, la venció. Lo conectó al cargador, y para su sorpresa, después de unos minutos, el teléfono cobró vida, la pantalla iluminándose con un brillo anticuado. No tenía contraseña. Alejandro, en su arrogancia, nunca se había molestado en poner una. Empezó a revisar los mensajes antiguos, la mayoría sin importancia. Y entonces, encontró algo que le heló la sangre y le aceleró el pulso. Un mensaje de texto de un número desconocido, enviado hacía muchos meses, que no contenía palabras. Solo una larga y críptica serie de coordenadas geográficas. Justo cuando su mente intentaba procesar el significado de aquel extraño hallazgo, llegó una carta certificada a su nombre. Era de los abogados de Alejandro. Una orden de cese y desistimiento, acusándola formalmente de acoso y difamación, y amenazándola con una demanda millonaria si seguía hablando del asunto. Era el colmo de la audacia. El hombre que la había destruido públicamente ahora se presentaba como la víctima. Algo dentro de Sofía, algo que había estado dormido, finalmente se rompió. No fue el dolor. Fue la rabia. Con la carta amenazante de los abogados en una mano y el viejo teléfono en la otra, Sofía irrumpió en el estudio de su padre como un pequeño huracán. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo un fuego frío y decidido, una resolución de acero. Papá, mira esto. Lo encontré en el taller. Es un teléfono viejo de Alejandro. ¿Y esto? Esto acaba de llegar, dijo, poniendo ambos objetos sobre el escritorio de Ricardo con un gesto firme y desafiante. Le explicó lo del teléfono olvidado, el mensaje críptico con las coordenadas geográficas, y luego le mostró la arrogante y amenazante carta de sus abogados. Ricardo leyó la carta, su rostro una máscara de furia controlada, cada palabra una nueva ofensa a su inteligencia y a su honor. Luego miró el teléfono, el pequeño y anticuado dispositivo que podría contener la llave de todo. Lo has hecho bien, hija. Muy bien, dijo, su voz llena de un orgullo profundo que Sofía no había escuchado en mucho tiempo, un orgullo que era como un bálsamo para su alma herida. Esto cambia las cosas. Nos están atacando porque tienen miedo, y tienen miedo, o porque tienen algo muy grande que ocultar. Esas coordenadas, no sé qué significan todavía, pero son una pista, un error, y esta carta es un error garrafal por su parte. Demuestra su desesperación. Nos están mostrando sus cartas. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle como un general que observa el campo de batalla antes del asalto final, su mente analizando las nuevas variables. Han declarado la guerra en todos los frentes, creen que nos van a intimidar con su dinero y sus abogados. Se giró para mirar a su hija, y por primera vez en días, vio la chispa de la luchadora que siempre supo que era, la heredera de su espíritu indomable. La víctima había muerto, había nacido una guerrera. Sofía, con el corazón latiéndole con una fuerza renovada por la adrenalina, introdujo las coordenadas geográficas del misterioso mensaje de texto en una aplicación de mapas en su ordenador portátil. El punto rojo parpadeó por un instante, y luego se fijó en una ubicación precisa en las afueras de la ciudad. No era una zona residencial, ni un distrito de negocios. Era un pequeño y discreto muelle privado, casi abandonado, en la zona industrial del puerto. Un lugar conocido en los bajos fondos por ser punto de encuentro para negocios turbios.
lejos de las miradas curiosas de la gente y de la vigilancia policial. ¿Por qué demonios Alejandro Vargas, el refinado y exitoso cirujano plástico, tendría interés en un lugar tan sórdido y apartado? Mientras tanto, Javier llamó de nuevo, su voz sonando más emocionada y triunfante que nunca. «Bingo, Ricardo, la mujer de la foto, la he identificado, se llama Valeria Ríos. Es una arquitecta de renombre internacional, y, escucha esto, la principal socia y diseñadora de un megaproyecto inmobiliario de lujo en la costa, un proyecto llamado Costa de Oro, un proyecto financiado por un consorcio internacional cuya empresa principal es Venture Capital Holdings, la misma compañía fantasma registrada en las Caimán a la que Alejandro ha estado enviando dinero cada mes». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Ricardo a una velocidad vertiginosa, formando una imagen clara, repulsiva y monstruosa. No se trataba de un simple y vulgar romance clandestino. Era algo mucho más grande, mucho más sucio. Un negocio multimillonario. La boda no había sido por amor. Había sido un medio para asegurar un contrato, usando las conexiones de la familia de Sofía con el Ministerio de Urbanismo. La humillación pública fue su estrategia de salida, calculada al milímetro para deshacerse de ella sin tener que compartir el botín. La verdad era mucho más sucia, fría y retorcida de lo que jamás habían imaginado en sus peores pesadillas. La trama de corrupción y tráfico de influencias era evidente. Un esquema perfectamente diseñado para enriquecerse a costa del buen nombre y las conexiones de su familia. Pero necesitaban pruebas irrefutables, algo que uniera todos los puntos, para poder llevarlos ante la justicia, y que no pudieran escapar por las grietas del sistema legal. Javier, ahora con un objetivo claro, siguió investigando sin descanso, tirando del hilo de Valeria Ríos, y descubrió algo más, una pieza que podría ser la definitiva. Rastreando los movimientos de las tarjetas de crédito de Valeria a través de sus registros públicos de gastos, encontró un recibo de un hotel de lujo en una ciudad cercana a la costa, un hotel boutique famoso por su discreción y sus precios astronómicos. Las fechas coincidían perfectamente con uno de los supuestos turnos de guardia de 48 horas de Alejandro en el hospital, un fin de semana en el que había estado completamente ilocalizable. El recibo estaba a nombre de ella, pero detallaba servicios para 2 huéspedes, incluyendo cenas románticas en la suite, masajes y tratamientos de spa para parejas. Era la segunda prueba sólida, un clavo más en el ataúd de la coartada de Alejandro. Tenían el móvil con las coordenadas del muelle, la foto de la revista que probaba su relación con Valeria, y ahora, el recibo del hotel que confirmaba su adulterio y sus mentiras. El caso estaba tomando forma, pero aún necesitaban algo que lo uniera todo, un testimonio humano que pudiera confirmar la crueldad y el carácter manipulador de Alejandro ante un tribunal. Y Ricardo sabía exactamente a quién buscar: la costurera, Isabel. La mujer que había presenciado la primera de muchas humillaciones, y cuyos ojos habían reflejado una piedad que ahora necesitaban transformar en el coraje para hablar. Ricardo decidió que era el momento de visitar a la costurera. Sabía que era una jugada arriesgada, que doña Elena probablemente ya habría intentado silenciarla con dinero, con amenazas o con ambas cosas, pero tenía que arriesgarse. Encontró la pequeña tienda de costura en un barrio antiguo y tranquilo de la ciudad, un lugar que parecía anclado en otro tiempo. Era un local humilde, lleno de hilos de colores, maniquíes de tela, y el sonido tranquilizador de una vieja máquina de coser. Isabel, una mujer de unos 65 años con manos trabajadoras, arrugas de expresión amables y una mirada cansada pero lúcida, lo reconoció al instante. Su rostro se llenó de una mezcla de sorpresa y un miedo palpable. Al principio se mostró nerviosa, temerosa de las consecuencias de hablar con él. «Señor, no quiero problemas, tengo una familia, un pequeño negocio que mantener. No puedo permitirme enemigos poderosos», dijo en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien de la familia Vargas apareciera de repente. Ricardo le habló con calma y con un respeto profundo, sin ejercer ninguna presión. Simplemente le contó el dolor de su hija, la injusticia que estaban sufriendo y cómo la verdad era su única y última esperanza de recuperar su dignidad perdida. «No le pido que haga nada que la ponga en peligro, Isabel. Solo le pido que considere lo que es correcto, lo que le dicta su conciencia», dijo él, su voz cargada de una sinceridad que era imposible de fingir.
La dignidad de mi hija fue destrozada en su tienda. Usted lo vio. Su silencio permite que un hombre cruel y sin escrúpulos siga haciendo daño a otras personas inocentes. Dejó su tarjeta de visita sobre el mostrador, y se fue, sin saber si sus palabras habían servido de algo, si la semilla de la decencia podría germinar en un terreno abonado por el miedo. Los días que siguieron a la visita de Ricardo a la tienda de Isabel, se convirtieron en una espera tensa. Un silencio cargado de una incertidumbre que pesaba en el aire de la casa de los Morales, como una niebla densa y pegajosa. El coronel sabía que había plantado una semilla de duda y de conciencia en el corazón de la costurera, pero también era plenamente consciente de que el miedo es un guardián formidable, una muralla alta y difícil de derribar. Por eso, decidió no presionarla más, entendiendo que el verdadero coraje no puede ser forzado desde fuera, sino que debe nacer desde lo más profundo del ser, alimentado por la inquebrantable convicción de estar haciendo lo correcto. Mientras tanto, Sofía había empezado a pasar muchas más horas en el estudio de su padre, no para esconderse de un mundo que la había humillado, sino para absorber su fuerza y su determinación inquebrantable, como una planta que busca la luz del sol para sobrevivir. Observaba en un silencio casi reverencial cómo él trabajaba, como cada llamada telefónica a Javier, cada nota que tomaba con su pluma en su pulcra caligrafía, era un movimiento preciso y calculado en un complejo tablero de ajedrez invisible para ella, una partida que se jugaba en un campo de batalla que no podía ver. Se sentía como una joven recluta aprendiendo del general más experimentado y sabio. A veces, sus miradas se cruzaban por encima de la montaña de papeles y documentos, y en esos breves instantes, no necesitaban palabras para transmitirse apoyo, resiliencia y una promesa silenciosa de que no se rendirían, sin importar cuán oscuro y amenazador se volviera el camino. La casa, que había sido un mausoleo de sueños rotos, se estaba transformando lentamente en un cuartel general. ¿Pero sería suficiente su determinación para enfrentarse a un enemigo tan poderoso? Una tarde, mientras Sofía ordenaba unos libros antiguos en una de las estanterías del estudio, su mente la traicionó, llevándola de vuelta sin piedad a un recuerdo doloroso, una de las primeras grietas que aparecieron en la fachada aparentemente perfecta de Alejandro, una humillación íntima que había intentado olvidar. Fue durante una cena en su casa, apenas unos meses antes de la boda planeada. Ella le hablaba con un entusiasmo desbordante y algo ingenuo de sus planes para el futuro, de cómo soñaba con combinar sus diseños de alta costura con la rica artesanía local de la región, de crear una marca con alma, con una historia que contar, que diera trabajo a mujeres de la zona. Alejandro la escuchó con una paciencia condescendiente, con esa sonrisa suya que era una obra de arte en la superficie pero que nunca, jamás, llegaba a sus ojos fríos. Tu padre es un dinosaurio, Sofía, y tu ingenuidad junto a tus ideas viejas me aburren hasta el cansancio, le espetó de repente, en medio de su apasionado discurso, su voz fría y cortante como el filo de un bisturí quirúrgico. Sofía se quedó completamente helada, la cuchara suspendida a medio camino de su boca, el mundo deteniéndose por un segundo. Intentó defenderse, argumentar que sus ideas no eran viejas sino atemporales, que buscaban preservar la belleza y la tradición. Pero él simplemente se rió, una risa seca, sin alegría, cargada de un desprecio que le heló la sangre. El mundo real, querida, es de los que avanzan, de los que no se atean a sentimentalismos absurdos y pasados de moda. Deberías aprenderlo de una vez, concluyó, y cambió de tema como si acabara de comentar el tiempo. En ese momento, ella lo atribuyó a un mal día en el trabajo, al estrés. Ahora, esas palabras resonaban con una claridad aterradora. No era ambición, era desprecio puro y duro, algo estaba a punto de romperse. La llamada de Javier interrumpió la densa atmósfera de la tarde, el timbre del teléfono sonando como una alarma estridente en el Silent IO del estudio. Ricardo, tengo noticias, pero lamentablemente no son las que esperábamos. He estado tirando del hilo de la empresa fantasma durante días, pero es un laberinto diseñado por un demonio. Es una obra de arte de la ingeniería financiera, explicó el abogado, y en su voz se podía percibir una clara nota de frustración y cansancio profesional. Todas las pistas, absolutamente todas, acaban en un muro infranqueable de abogados de élite, testaferros y paraísos fiscales. Es una fortaleza impenetrable, diseñada meticulosamente para ocultar la verdad y hacer imposible seguir el rastro del dinero. Lo siento, amigo, pero por esta vía, estamos en un callejón sin salida.
Ricardo escuchó cada palabra sin inmutarse, su rostro sereno como la superficie de un lago en calma, una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Sigue intentándolo, Javier. No te rindas. Toda fortaleza, por muy imponente que sea, por muy inexpugnable que parezca, tiene una grieta. Busca en los detalles más pequeños, en los errores humanos, en la arrogancia de quienes se creen intocables y cometen descuidos. Ahí es donde los encontraremos, en su propio ego, respondió con una calma que infundía confianza y renovaba las esperanzas de su amigo. Tras colgar, Ricardo se quedó un momento en silencio, su mirada perdida en el desorden de papeles sobre el escritorio. Sus ojos se posaron en la vieja medalla que había colocado cuidadosamente junto al teléfono. El metal bruñido reflejaba la luz cálida de la lámpara, un pequeño faro de esperanza en la oscuridad. La tomó en su mano, sintiendo su peso familiar, su historia. No nos rendiremos, padre, pensó, dirigiéndose al recuerdo del hombre que se la había dado. Este hombre ha subestimado gravemente a quien se enfrenta. Cree que su dinero lo protege, pero nosotros tenemos algo que él nunca podrá comprar: honor. El objeto le recordaba que esta lucha no era por venganza, sino por justicia. Pero ¿cómo encontrarían esa grieta en un muro tan sólido? La campaña de aislamiento orquestada por doña Elena Vargas se intensificó con una crueldad metódica, volviéndose más cruel y profundamente personal con cada día que pasaba, como un torniquete que se apretaba lentamente. Las llamadas de amigos y familiares, antes una constante agradable en sus vidas, dejaron de llegar, como si sus números de teléfono hubieran sido borrados de todas las agendas de la ciudad. Invitaciones a eventos sociales, que antes eran una parte habitual de su rutina, simplemente se evaporaron en el aire, como si nunca hubieran existido. Un día, Sofía fue a su cafetería favorita, un lugar acogedor en su barrio donde conocía a todo el mundo por su nombre, y sintió las miradas frías como el hielo, los susurros que se apagaban bruscamente cuando ella se acercaba a la barra para pedir. El dueño, un hombre amable que siempre la había saludado con una sonrisa cálida y una broma, apenas levantó la vista del mostrador, fingiendo estar increíblemente ocupado con la máquina de café. Fue una humillación silenciosa, sin gritos ni insultos, pero tan dolorosa y cortante como la que había sufrido en el altar. Volvió a casa con el corazón encogido, sintiendo que el mundo entero se había puesto en su contra, que se estaba convirtiendo en una paria en su propia ciudad. «Papá, nos están borrando, nos están convirtiendo en fantasmas», le dijo a su padre esa noche, su voz temblando de una impotencia abrumadora. Ricardo la abrazó con una fuerza que buscaba recomponer sus pedazos rotos. «No, hija. Solo están intentando asustarnos, que nos sintamos solos para que nos rindamos. Pero no lo estamos, nos tenemos el uno al otro, y eso es más de lo que ellos tendrán jamás». Justo en ese momento, como un cruel y perfectamente sincronizado presagio, sonó el teléfono. Era el director de la sucursal bancaria de Ricardo. «Coronel, lamento informarle que su línea de crédito ha sido reevaluada. Por ahora, queda suspendida». «Son órdenes de arriba», dijo la voz nerviosa y avergonzada al otro lado. La guerra financiera había comenzado oficialmente. Javier, sin embargo, no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. Su tenacidad era tan legendaria como la de Ricardo. Siguiendo el consejo de su amigo, empezó a buscar en los lugares más insospechados, no en los pulcros y aburridos registros financieros, sino en el fango de la prensa del corazón y los blogs de chismes de la ciudad. Sabía por experiencia que hombres como Alejandro, inflados de arrogancia y descuidados por su propio ego desmedido, a menudo cometen los errores más estúpidos en su vida personal, dejando un rastro de migas de pan para quien supiera buscar con paciencia. Pasó horas y horas, día y noche, revisando publicaciones de baja tirada, blogs de cotilleos olvidados, buscando cualquier mención, por insignificante que fuera, del afamado cirujano y su círculo social. Y entonces, cuando ya casi perdía la esperanza, lo encontró. Era una foto pequeña, de calidad mediocre y algo borrosa, escondida en la sección de avistamientos de celebridades, de una revista de poca circulación que nadie tomaba en serio. Una publicación que los Vargas no considerarían una amenaza. «Ricardo, tienes que ver esto. Es nuestra primera grieta, pequeña pero real. Hemos encontrado el primer hilo», dijo Javier por teléfono.
su voz vibrando con la emoción del descubrimiento. Envió la imagen al móvil del coronel. A pesar de la mala calidad de la impresión, se veía claramente a Alejandro Vargas sentado en la terraza de un restaurante de lujo, de esos con precios astronómicos y listas de espera de meses. Y no estaba solo. A su lado, una mujer increíblemente elegante se reía a carcajadas, inclinándose hacia él con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza íntima de su relación. La mano de Alejandro descansaba sobre la de ella, sus dedos entrelazados de una forma que un hombre comprometido no haría con una simple amiga. La fecha de la publicación era de apenas 2 semanas antes de la boda. Esto no prueba nada legalmente, aún no, pero demuestra que ha estado mintiendo desde el principio. Ahora tenemos que averiguar quién es ella, dijo Ricardo, sintiendo la primera oleada de esperanza real en mucho tiempo. ¿Sería esta mujer la clave de todo? El descubrimiento de la fotografía actuó como una llave que abrió un compartimento secreto en la memoria de Sofía, despertando otro recuerdo doloroso, uno que había intentado enterrar bajo gruesas capas de negación y autoengaño para poder seguir adelante con la farsa de su felicidad. Fue durante la última prueba del vestido de novia, un día que debería haber sido uno de los más felices de su vida. La escena tuvo lugar en el atelier de una diseñadora de renombre, un espacio etéreo lleno de luz natural, espejos infinitos y sueños tejidos en seda y tul. Sofía se sintió como una princesa de cuento de hadas cuando salió del probador, envuelta en metros y metros de encaje delicado y tul vaporoso. Su madre, que la acompañaba ese día, soltó una exclamación de pura alegría al verla, sus ojos brillando de emoción. Pero Alejandro, que había insistido en estar presente en contra de la tradición, permaneció en un silencio gélido, observándola con una mirada crítica. Se acercó a ella, rodeándola lentamente como un depredador que estudia a su presa antes del ataque final. Sofía esperaba con el corazón en un puño, una palabra de amor, un gesto de admiración, algo que confirmara que era la novia más bella del mundo para él. En su lugar, Alejandro hizo una mueca de absoluto asco y desprecio ante el traje de novia que Sofía lucía con tanta ilusión. Parece un merengue. Es ridículo. Te hace parecer vulgar, dijo en voz baja, casi en un susurro para que su madre no lo oyera. Pero sus palabras resonaron en la sala con la fuerza de un grito. La diseñadora y sus asistentes se quedaron paralizadas, fingiendo de repente estar muy ocupadas con alfileres e hilos. Isabel, la costurera mayor, que estaba arrodillada a sus pies ajustando el bajo, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sof, y, con acento agudo en ellos, Sofía vio una compasión tan profunda y sincera, que casi la hizo llorar allí mismo. Algo se estaba quebrando dentro de ella, mucho antes de llegar al altar. Esa mirada, la mirada de Isabel, ella lo sabe. Ella sabe perfectamente qué clase de hombre es, pensó Sofía en la soledad de su habitación, mientras la imagen nítida de la costurera y su gesto de compasión volvía a su mente con una fuerza abrumadora e inesperada, como una revelación. Se lo contó todo a su padre, conectando por primera vez la humillación privada en el atelier con la devastadora humillación pública en la iglesia, entendiendo que no eran hechos aislados, sino parte de un patrón. Papá, ella lo vio todo. Vio cómo me trató, vio la crueldad pura en sus ojos cuando pensaba que nadie más miraba. Si ella hablara, si tan solo se atreviera a hablar, dijo Sofía, una nueva y frágil esperanza naciendo en su voz. Ricardo asintió lentamente, procesando la información como un estratega. Isabel es sin duda una pieza clave en este tablero, hija, pero no podemos forzarla a jugar. Tiene miedo, y con toda la razón del mundo. Los Vargas son peligrosos, y no dudarán en destruirla, si se interpone en su camino. Pero tu recuerdo es vital. Nos da un testimonio directo de su carácter, un patrón de comportamiento abusivo que podemos usar para construir nuestro caso. Mientras tanto, Javier había estado trabajando sin descanso, día y noche, para identificar a la misteriosa y elegante mujer de la foto. Utilizó un software de reconocimiento facial de última generación, y cruzó los resultados con bases de datos de eventos sociales y publicaciones de negocios. Finalmente, obtuvo un nombre que encajaba a la perfección. La tenemos, Ricardo. Se llama Valeria Ríos. Y no es una cualquiera. Es una de las arquitectas más cotizadas y famosas del país.
Y aquí viene lo interesante. Es la jefa de diseño del nuevo y multimillonario complejo de lujo Costa de Oro, el proyecto inmobiliario más grande y ambicioso de la región en décadas, anunció Javier por teléfono. El nombre del proyecto hizo que todas las alarmas en la mente de Ricardo se dispararan al mismo tiempo. El rompecabezas comenzaba a tomar una forma monstruosa y retorcida ante los ojos de Ricardo. Las piezas encajando con una lógica perversa. De repente, recordó conversaciones casuales con su cuñado, el constructor, sobre el ambicioso y polémico proyecto Costa de Oro. Recordó cómo Alejandro, de la nada, se había interesado de repente por los detalles más técnicos del proyecto, haciendo preguntas muy específicas sobre permisos de construcción, licencias medioambientales y contactos clave en el Ministerio de Urbanismo, el mismo ministerio donde el tío de Sofía tenía una gran influencia. En su momento, Ricardo lo atribuyó a una simple curiosidad empresarial, a la mente inquieta de un hombre de negocios exitoso que siempre buscaba nuevas oportunidades. Ahora veía la verdad con una claridad cegadora y dolorosa. Javier, necesito que investigues la financiación completa de ese proyecto. Quiero saber de dónde sale cada céntimo, cada euro. Y busca cualquier conexión, por pequeña que sea, entre la empresa constructora principal y las cuentas offshore de Alejandro, ordenó el coronel, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes parecían inconexos, formando un mapa de la conspiración. El plan del villano se desplegaba ante sus ojos con una lógica perversa y fría. Alejandro no quería casarse con Sofía por amor, ni siquiera por estatus social. Quería usar las conexiones de su familia, a través de su tío constructor, para asegurarse una participación lucrativa, y muy probablemente ilegal en el proyecto del siglo. La boda era una farsa, una simple y fría transacción comercial, y la humillación pública fue su brutal y calculada estrategia de salida. Una forma de romper el acuerdo sin tener que dar explicaciones ni compartir los beneficios. No solo es un hombre cruel y un adúltero, es un estafador de la peor calaña, pensó Ricardo con una rabia fría y controlada. Pero ¿cómo podrían demostrar una trama tan compleja y bien urdida? La investigación de Javier, ahora con un objetivo claro y definido, dio sus frutos más rápido de lo que nadie esperaba. Ricardo, lo que tengo aquí es dinamita pura. Es la pieza que nos faltaba, anunció el abogado por teléfono, incapaz de contener su excitación profesional. La principal empresa inversora del proyecto Costa de Oro se llama Venture Capital Holdings, una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán para evadir cualquier tipo de control fiscal o legal. Es la misma, exactamente la misma empresa fantasma a la que Alejandro ha estado transfiriendo cientos de miles de euros cada mes durante el último año. La conexión era directa, irrefutable. Él y Valeria Ríos no son solo amantes, son socios en el crimen. Estaban usando a tu familia, tus contactos y tu reputación impecable para conseguir el contrato del siglo, y luego planeaban repartirse el botín y desaparecer, dejando a Sofía humillada y sin nada. La evidencia era abrumadora, pero en el mundo legal, todavía era circunstancial. Necesitaban algo más, algo que conectara directamente a Alejandro y Valeria en un plano personal e íntimo, algo que destrozara por completo su coartada de una simple relación profesional entre cirujano y arquitecta. Busca gastos, Javier. Revisa todas sus tarjetas de crédito, las de ambos. Viajes, hoteles de lujo, cenas carísimas. Un hombre tan arrogante y descuidado como Alejandro tiene que haber cometido un desliz. Tiene que haber dejado un rastro de su traición en algún sitio, insistió Ricardo, sintiendo en sus huesos que estaban al borde de un gran descubrimiento que lo cambiaría todo. Se levantó y caminó por el estudio, la energía crepitando a su alrededor como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Se detuvo frente a un mapa de la ciudad, su dedo trazando la línea de la costa, justo donde el complejo de lujo estaba planeado. La ambición desmedida de Alejandro estaba a punto de convertirse en su propia soga. Sofía, sintiéndose más fuerte y por primera vez partícipe activa de la investigación en lugar de una mera víctima pasiva, decidió revisar sus propias pertenencias en busca de algo que hubiera pasado por alto, cualquier pequeño detalle, cualquier recuerdo que pudiera arrojar algo de luz. Abrió cajas viejas llenas de recuerdos de su relación con Alejandro, fotografías de viajes, cartas de amor que ahora le parecían una broma cruel y de mal gusto, pequeños regalos sin importancia. Era un proceso doloroso, como hurgar en una herida abierta, pero sentía que era necesario para cerrar el círculo, para entender la magnitud de la mentira.
En el fondo de una caja de zapatos, debajo de unas entradas de cine de su primera cita, encontró algo que había olvidado por completo: un viejo teléfono móvil. Recordó perfectamente que era de Alejandro. Se le había roto el suyo un día, y ella le prestó ese modelo antiguo que ya no usaba mientras lo reparaban. Él nunca se lo devolvió, simplemente compró uno nuevo, y el viejo quedó olvidado en un cajón de su casa. Sintió un impulso, una corazonada. Buscó por toda la casa un cargador compatible, y con un pequeño clic casi inaudible, el teléfono cobró vida después de meses de oscuridad. La pantalla se iluminó, revelando un fondo de pantalla genérico y anticuado. Para su sorpresa, no tenía código de seguridad. ¡Qué descuidado y qué arrogante!, pensó Sofía mientras su corazón empezaba a latir con más fuerza. Empezó a navegar por los menús, sin saber muy bien qué buscaba. Abrió la carpeta de mensajes de texto. La mayoría eran antiguos y sin importancia: publicidad, mensajes de su madre. Pero entonces, uno llamó su atención. Era de un número desconocido, recibido hacía unos 8 meses. No contenía palabras, solo una larga y críptica cadena de números y símbolos. Una serie de coordenadas geográficas. «Papá, ven a ver esto ahora mismo», gritó Sofía desde el salón, su voz una extraña mezcla de incredulidad y una excitación febril que no sentía desde hacía meses, una voz que sonaba viva de nuevo. Ricardo acudió rápidamente desde el estudio, encontrándola inclinada sobre el ordenador portátil, con el viejo y olvidado teléfono en la mano. «Es un mensaje del teléfono antiguo de Alejandro, no son palabras. Son coordenadas geográficas, mira», explicó ella, mientras las tecleaba con dedos temblorosos en una aplicación de mapas en línea. El punto rojo en la pantalla parpadeó por un instante, y luego se fijó con precisión en una ubicación en las afueras de la ciudad. No era una zona residencial ni un distrito de negocios. Era un pequeño y decrépito muelle industrial abandonado en la ría, un lugar conocido por su discreción y su mala reputación, un sitio al que la gente decente no se acercaba ni de día. ¿Qué demonios hacía él interesado en un lugar como este?, preguntó Ricardo, más para sí mismo que para Sofía, mientras la confusión se apoderaba de él. La pieza no encajaba en el rompecabezas de la estafa inmobiliaria de Guante Blanco. Esto era algo diferente, algo potencialmente mucho más oscuro y peligroso. Justo en ese momento, el cartero llamó a la puerta. Entre las facturas y la publicidad habitual, había un sobre grande y grueso con el membrete de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y caros de la ciudad. Era la carta de cese y desistimiento, la amenaza formal de demanda que Alejandro les enviaba. La leyeron juntos, la audacia y el cinismo del documento dejándolo sin aliento. El hombre que los había destruido ahora, se atrevía a pintarse a sí mismo como la víctima. Fue la gota que colmó el vaso, el insulto final. La rabia contenida de Sofía, que había estado latente bajo capas de dolor, explotó como un volcán que llevaba demasiado tiempo inactivo. «No puedo creerlo. No tiene ni una pizca de vergüenza, es un monstruo. ¿Cómo se atreve a hacer esto?», clamó, arrugando la carta oficial en su puño con una fuerza sorprendente, convirtiendo el papel caro en una bola arrugada. Pero debajo de la rabia, Ricardo vio algo más en los ojos de su hija, algo nuevo y formidable, una determinación de acero puro. Su hija ya no era la víctima temblorosa y rota del altar, la joven que se escondía en la oscuridad de su habitación. Era una guerrera lista para la batalla, con una causa justa por la que luchar. «Este es su mayor error, Sofía», dijo Ricardo con una calma letal que contrastaba con la furia de su hija, tomando la carta arrugada de su mano y alisándola con cuidado sobre la mesa. «Los animales acorralados atacan por miedo, y Alejandro, en este momento tiene mucho miedo. Esta carta amenazante y esas coordenadas misteriosas están conectadas de alguna forma. Nos está diciendo, sin quererlo, dónde debemos buscar. Nos está mostrando su punto más débil, su talón de Aquiles, la herida que más teme que descubramos». El estudio se llenó de una nueva energía, la de la certeza y el propósito. Ya no estaban a la defensiva, simplemente reaccionando a los ataques y humillaciones de los Vargas. Ahora por primera vez tenían la iniciativa. Tenían un mapa, una dirección, un objetivo concreto al que apuntar. Ricardo cogió el teléfono y marcó el número de Javier. «Javier, tenemos algo nuevo. Algo que podría ser muy grande. Unas coordenadas que apuntan a un muelle abandonado.
Quiero que averigües a quién pertenece ese muelle, quién lo usa, absolutamente todo. Y prepárate, porque vamos a pasar a la ofensiva. La caza había comenzado, y ahora ellos eran los cazadores. ¿Qué secreto inconfesable escondía Alejandro en ese lúgubre y olvidado lugar? Mientras Javier se ponía a trabajar de inmediato en la investigación del misterioso muelle, Ricardo y Sofía se centraron en Valeria Ríos, sintiendo que ella era la clave para desentrañar toda la madeja. Necesitaban entender su papel exacto en todo esto, que sospechaban iba mucho más allá de ser la amante despechada y la socia de Alejandro en una estafa. Una mujer como ella, tan exitosa, inteligente y poderosa en su campo, no se involucraría en algo tan arriesgado y sucio solo por dinero. Tiene que haber otra motivación, algo más personal, más profundo, reflexionó Sofía en voz alta, dibujando distraídamente formas geométricas en un cuaderno, su mente analítica trabajando a pleno rendimiento. Empezó a investigar su pasado profesional, sus proyectos anteriores, las entrevistas que había concedido a revistas de arquitectura y negocios a lo largo de los años. Descubrió que Valeria era conocida en el sector por su ambición desmedida y por una rivalidad legendaria, y casi enfermiza con otra firma de arquitectos de gran prestigio, una firma que casualmente había sido la primera opción para diseñar el proyecto Costa de Oro. La firma rival se había retirado en el último momento del concurso, citando razones éticas poco claras y misteriosas, dejando el camino completamente libre para que Valeria se hiciera con el contrato de su vida. Papá, creo que no solo querían el dinero. Querían el poder. La victoria. Humillar a sus rivales por encima de todo, dijo Sofía, mostrándole a su padre los artículos que había encontrado en Internet. Alejandro le ofreció la oportunidad de ganar el proyecto que más deseaba en el mundo, y a cambio, ella le ayudó a construir la compleja estafa financiera. Son dos caras de la misma moneda de ambición sin límites y crueldad sin remordimientos. La psicología de sus enemigos se volvía cada vez más clara. Entender sus motivaciones más profundas era la clave para poder predecir su siguiente movimiento y anticiparse a él. La noche trajo consigo otra llamada de Javier. Esta vez con un tono que mezclaba el triunfo del descubrimiento con la sorpresa por la estupidez de su adversario. Ricardo, no te lo vas a creer. Es casi un insulto a la inteligencia. El recibo del hotel. Lo encontré. Alejandro fue tan increíblemente estúpido y arrogante como para usar su tarjeta de crédito personal para pagar los extras de la habitación, dijo el abogado, su voz vibrando de emoción. Estuvieron en un hotel boutique de 5 estrellas en la Sierra, un lugar conocido por su exclusividad, hace apenas 3 semanas. El mismo fin de semana que le dijo a Sofía que tenía un turno de guardia de 48 horas seguidas en el hospital y que no podía ni contestar al teléfono porque estaría en quirófano. Javier envió una copia escaneada del recibo por correo electrónico. Los detalles eran absolutamente demoledores, y no dejaban lugar a ninguna interpretación posible. No solo confirmaba que 2 personas se habían alojado en la suite presidencial del hotel, sino que detallaba con precisión los cargos adicionales. Una cena para 2 con la botella de champán más cara de la carta, un tratamiento de spa para parejas, y el servicio de desayuno en la habitación para 2 personas ambos días. El nombre en la reserva era el de Valeria Ríos, pero la tarjeta de pago utilizada para los extras era la American Express Platino personal de Alejandro Vargas, con su nombre completo grabado en ella. Era la prueba física irrefutable de su adulterio, la mentira documentada en papel timbrado. Lo tenemos, Javier. Esta es la bala de plata que necesitábamos para destruir su credibilidad por completo. Ahora podemos demostrar ante un juez y ante el mundo que es un mentiroso compulsivo y un manipulador, dijo Ricardo, sintiendo cómo el peso de la justicia comenzaba a inclinarse por fin a su favor. Con las pruebas acumulándose sobre el escritorio del estudio, la foto, las coordenadas, el recibo del hotel, Ricardo sintió que era el momento de dar el siguiente paso, el más delicado y quizás el más importante de todos. Necesitaban un testimonio humano, una voz creíble que pudiera dar contexto emocional a toda esa evidencia fría y documental. Y esa voz, sin lugar a dudas, solo podía ser la de Isabel, la costurera. Esa misma noche, volvió a la pequeña y modesta tienda de costura. Las luces del escaparate estaban apagadas, pero vio un débil resplandor en la trastienda, una señal de que todavía estaba allí trabajando, como cada noche. Llamó suavemente a la puerta de madera. Isabel abrió, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y miedo al verlo de nuevo en su puerta, como un fantasma del pasado.
Por favor, señor. Ya le dije que no quiero problemas. Soy una mujer trabajadora, viuda. No puedo permitirme enemigos poderosos como esa gente, empezó a decir ella con voz suplicante. Ricardo levantó una mano con calma, en un gesto tranquilizador. Isabel, no he venido a presionarla. He venido a mostrarle algo que creo que donas adoran. Beber, dijo él con suavidad. Sacó su teléfono y le enseñó la foto de Alejandro con Valeria. Luego, con paciencia y sin adornos, le contó sobre el hotel, sobre la estafa inmobiliaria, sobre la cruel y calculada premeditación de la humillación pública de su hija. Él no solo rompió el corazón de Sofía, la usó, la engañó, y la tiró como si no fuera nada, como un objeto desechable que ya no le servía. Y ahora quiere silenciarnos para que su crimen quede impune para siempre, explicó Ricardo, su voz baja pero cargada de una intensidad que era imposible ignorar. Usted vio el principio de su crueldad. Vio cómo la humilló por un simple vestido. Le pido, le ruego, que nos ayude a mostrarle al mundo quién es realmente este hombre. Isabel escuchó en un silencio absoluto, sus manos retorciendo nerviosamente un trozo de tela que tenía sobre la mesa de trabajo, un gesto que delataba su conflicto interno. Las palabras de Ricardo resonaban con algo que había visto no solo aquel fatídico día, sino en otras ocasiones en las que Alejandro había acompañado a Sofía a la tienda. Recordó la arrogancia con la que se movía por su humilde local, su forma despectiva de hablarle al personal, la mirada de superioridad con la que trataba a todo el mundo que consideraba por debajo de él. Y recordó, con una claridad dolorosa, la profunda tristeza en los ojos de Sofía, una tristeza que iba mucho más allá de un simple comentario desagradable sobre un vestido de novia, una tristeza que ella, con su experiencia de vida, había identificado como el fruto de un maltrato sutil y constante. Él no es un buen hombre, susurró finalmente, su voz apenas un hilo audible en la quietud de la trastienda, una verdad que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Una vez, le oí hablar por teléfono en el probador. Pensó que estaba completamente solo. Se estaba riendo, una risa cruel. Decía que, la ingenua, se había tragado todo el cuento, cada mentira, y que muy pronto se desharía del lastre, para poder empezar su verdadera vida. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Aquello era mucho más de lo que jamás había esperado encontrar. Era la confirmación de la premeditación, la prueba de la malicia, salida de la propia boca del culpable. Isabel, ¿estaría dispuesta a testificar eso ante un juez?, preguntó Ricardo suavemente, sabiendo el enorme peso y el peligro que conllevaba su pregunta. La mujer lo miró, el miedo luchando una batalla visible contra la decencia en sus ojos. No sé si puedo. Su familia es muy poderosa. Podrían destruirme, quitarme mi negocio, mi vida entera, dijo, su voz temblando. Lo sé, respondió Ricardo. Pero la verdad también es poderosa. Y a veces, una sola voz valiente es suficiente para iniciar una revolución. Ricardo dejó a Isabel sola con sus pensamientos y sus miedos, sabiendo que la decisión final debía ser suya, y solo suya. El coraje no se puede imponer. Al volver a casa, encontró a Sofía esperándolo en el salón, ansiosa por saber el resultado de su visita a la costurera. Le contó la conversación al detalle, incluyendo la devastadora revelación de lo que Isabel había escuchado por teléfono, las palabras crueles y deshumanizantes. Sofía palideció al oír las palabras lastre e ingenua, pero no lloró. El dolor se estaba transformando día a día en una sólida armadura de resolución. Así que todo fue un plan desde el principio. Yo fui el lastre, dijo con una frialdad en su voz que sorprendió a su padre. Tenemos que usarlo, papá. Tenemos que hacer que pague por cada mentira, por cada humillación. La conversación fue interrumpida por una llamada de Javier, su voz sonando más urgente que nunca. Ricardo, tengo información crucial sobre el muelle. Es propiedad de una de las empresas subsidiarias de la constructora del tío de Sofía, pero ha estado alquilado durante el último año a una empresa de logística fantasma con un único y exclusivo cliente, Venture Capital Holdings. La empresa de Alejandro y Valeria. Están usando la propiedad de tu propia familia para llevar a cabo sus negocios sucios. Es de un descaro increíble, de una arrogancia sin límites. El atrevimiento de sus enemigos era asombroso. Estaban operando justo debajo de sus narices, utilizando sus propios recursos contra ellos.
Y hay más, continuó Javier, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. He hablado con un contacto en el puerto, un viejo estibador. Dice que por las noches a ese muelle llegan pequeñas embarcaciones sin identificar, completamente a oscuras, sin luces de navegación. Nadie sabe qué descargan, pero hay mucho dinero moviéndose para que la gente mire hacia otro lado. La mención de barcos y descargas nocturnas añadió una capa siniestra y mucho más peligrosa a toda la que era ahora trama. Ya no se trataba solo de una estafa inmobiliaria y un fraude matrimonial. Podría haber algo mucho más grave e ilegal ocurriendo en ese muelle abandonado. Algo que explicaría el nivel de secretismo y las enormes cantidades de dinero que se movían en la sombra. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, Javier. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos a partir de ahora, advirtió Ricardo, su tono volviéndose serio, el de un comandante ante una amenaza imprevista. Sigue investigando esas embarcaciones. Necesito nombres, matrículas, rutas, cualquier cosa que puedas encontrar. No dejes piedras sin remover. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos realmente. Tras colgar, Ricardo se enfrentó a una decisión increíblemente difícil. Podía llevar esta nueva y explosiva información a la policía, pero los Vargas tenían contactos en todas las esferas de poder, incluyendo las fuerzas de seguridad. Podrían enterrar la investigación antes de que comenzara, haciendo desaparecer las pruebas y alertando a sus enemigos. O podía seguir reuniendo pruebas por su cuenta, construyendo un caso tan sólido e irrefutable que fuera imposible de ignorar o de tapar. Eligió la segunda opción. Era infinitamente más arriesgado, pero le daba el control de la situación. Miró a Sofía, que había escuchado toda la conversación con el rostro pálido pero decidido. Esto se está volviendo peligroso, hija. Quizás deberías alejarte por un tiempo, ir a casa de tus tíos en el campo hasta que todo esto pase, le dijo, su instinto protector activándose con fuerza. Sofía lo miró fijamente, con una determinación en sus ojos que reflejaba la suya propia. De ninguna manera, papá. Empezamos esto juntos y lo terminaremos juntos. Soy parte de esta guerra. Alejandro no solo me humilló, también me subestimó. Y va a lamentarlo amargamente. Los días siguientes se convirtieron en una febril y agotadora carrera contrarreloj, por ensamblar las últimas piezas del caso, antes de que los Vargas, sintiéndose acorralados, pudieran contraatacar de forma impredecible y violenta. Javier se centró en la difícil y peligrosa tarea de rastrear las misteriosas embarcaciones, mientras Sofía usaba sus habilidades de investigación online para profundizar en el pasado de Valeria Ríos, buscando más conexiones, socios olvidados, posibles enemigos y debilidades. Descubrió que Valeria tenía un hermano con un largo historial de problemas financieros y enormes deudas de juego, un posible punto de presión que podrían utilizar si fuera necesario. Ricardo, por su parte, se dedicó a organizar toda la evidencia acumulada en una cronología clara y coherente, preparando el argumento como si fuera un general planeando la batalla final. Su estudio, antes un remanso de paz, parecía ahora la sala de estrategia de un ejército en vísperas de la batalla. Mapas, fotos, documentos y notas cubrían cada superficie disponible. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde revisando extractos bancarios que Javier le había conseguido, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No había saludo, ni remitente. Tenga cuidado, coronel, no sabe con quién se está metiendo, hay gente en este juego que no juega limpio, que no sigue las reglas. Era una amenaza clara, sin ambigüedades, la primera advertencia directa que recibía. Lejos de asustarlo, la amenaza lo reafirmó en su propósito. Estaban cerca. Estaban tocando un nervio muy sensible, y sus enemigos estaban empezando a sentir el pánico. La calma tensa antes de la tormenta estaba a punto de terminar de forma abrupta y violenta. Mientras la tensión aumentaba hasta niveles insoportables en la casa de los Morales, en el lujoso y moderno ático de Alejandro Vargas, la atmósfera era de una arrogancia y una confianza casi insultantes. Él y Valeria celebraban su aparente victoria sobre lo que consideraban una molestia menor, un contratiempo sin importancia. La carta de los abogados los habrá asustado y los habrá puesto en su sitio. El viejo soldado y su llorona hija no son rivales para nosotros, nunca lo han sido. Son reliquias de otro tiempo, dijo Alejandro con desdén, sirviendo 2 copas de un vino carísimo que costaba más que el sueldo de un mes de Ricardo. Valeria sonrió, pero en sus ojos había un atisbo de preocupación que no consiguió ocultar del todo.
No subestimes al coronel, Alejandro. Hombres como él son peligrosos precisamente porque creen en conceptos anticuados como el honor y la justicia. Son predecibles, sí, pero increíblemente persistentes, advirtió ella, su intuición diciéndole que algo no iba bien, que el silencio de los Morales era demasiado profundo. Relájate, querida, para cuando quieran reaccionar, el contrato de Costa de Oro estará firmado. El dinero estará seguro en nuestras cuentas. Y nosotros estaremos en una playa privada en algún paraíso fiscal riéndonos de todo esto. Además, he tomado mis precauciones. He puesto a un par de mis contactos a vigilarlo. Sabré al instante si intenta algo estúpido, replicó él, desestimando sus temores con un gesto de la mano. Lo que Alejandro no sabía era que, en ese preciso momento, Javier estaba recibiendo una llamada de su contacto en el puerto. Tenemos un nombre. El barco que atraca esta noche se llama El Intrépido, y no transporta materiales de construcción, te lo aseguro. Mi fuente dice que lo que hay a bordo es delicado. Muy delicado. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre ellos, y ellos, en su arrogancia, no podían ni imaginarlo. La información sobre El Intrépido era el catalizador que Ricardo necesitaba para pasar a la siguiente fase de su plan, la fase de la acción directa. Javier, necesito que consigas pruebas fotográficas de la descarga de esta noche. Pero necesito que lo hagas con la máxima discreción. No podemos permitirnos bajo ningún concepto que te descubran. Esta gente es peligrosa, ordenó el coronel, su voz sonando grave y decidida, la de un comandante dando una orden crucial. Sabía que estaba pidiendo algo muy peligroso, casi una misión de espionaje, pero era su única oportunidad de conseguir una prueba irrefutable de las actividades ilegales que se llevaban a cabo en el muelle. Mientras Javier organizaba la arriesgada operación de vigilancia con un fotógrafo de confianza, Ricardo se preparaba para su propio movimiento en el tablero legal. Decidió que era hora de presentar una demanda formal contra Alejandro Vargas. No solo por fraude matrimonial y difamación, como habían planeado inicialmente, sino también por angustia emocional intencionada, un cargo mucho más difícil de probar pero con un impacto mediático y moral devastador. Quería llevar la batalla a su terreno, al único lugar donde el dinero y la influencia de los Vargas podrían no ser suficientes para comprar el silencio y la impunidad. Un tribunal de justicia, a la luz del día. Sofía, mañana a primera hora iremos a ver a Javier. Vamos a demandar. Vamos a obligarlo a enfrentarse a nosotros en público, bajo juramento. Vamos a ponerlo bajo un foco tan potente del que no podrá escapar, anunció a su hija esa noche. La mirada de Sofía se iluminó con una nueva fuerza. Después de semanas de vivir en las sombras, escondiéndose del juicio público, por fin iban a luchar a la luz del día, con la cabeza alta. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Esa noche Ricardo no pudo dormir. La adrenalina de la inminente confrontación y el inmenso peso de la responsabilidad lo mantenían despierto, su mente repasando cada detalle del plan una y otra vez, buscando fallos, anticipando los movimientos del enemigo. Se sirvió un vaso de agua en la cocina y se quedó mirando por la ventana hacia la profunda oscuridad del jardín, un mar de sombras. Pensó en su padre, en la promesa que le había hecho en su lecho de muerte tantos años atrás, una promesa que se había convertido en el pilar de su vida. Se preguntó si estaría orgulloso de él, de cómo estaba manejando esta batalla tan personal y sucia, tan alejada de los campos de honor que él conoció. Estoy haciendo lo que me enseñaste, padre, defender el honor de los míos, sin importar el costo ni el enemigo, pensó, como si estuviera hablando directamente con él. Pero este enemigo es diferente. No lleva uniforme. Se esconde detrás de sonrisas falsas, trajes caros y contratos millonarios. No tiene honor. Sintió el miedo por primera vez en mucho tiempo, un miedo frío y racional, no por él, sino por Sofía. El miedo a lo que los Vargas podrían hacer cuando se vieran completamente acorralados y desesperados. Se preguntó si estaba llevando a su hija por un camino demasiado peligroso y oscuro. Pero entonces recordó su rostro esa misma tarde, lleno de una fuerza y una determinación que nunca antes había visto en ella. Esta lucha, este dolor, la había forjado, la había convertido en acero. No podía dar marcha atrás ahora. Tenían que llegar hasta el final, juntos, costara lo que costara. La duda se disipó de su mente, reemplazada por una resolución fría como el hielo. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente,
Padre e hija caminaron en silencio hacia el coche que los llevaría al despacho de Javier. El sol brillaba con fuerza, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable, como la calma que precede a una gran tormenta. Un silencio lleno de palabras no dichas. Era el día en que cruzarían el Rubicón, el punto de no retorno. «Papá, tengo miedo», confesó Sofía en voz baja cuando ya estaban en el coche, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Ricardo la miró y le tomó la mano apretándola con suavidad, un gesto de apoyo incondicional. «El miedo es normal, hija, significa que lo que estamos haciendo es importante. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y tú has demostrado tener más coraje del que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado en estos últimos días». Sus palabras la reconfortaron, dándole la fuerza que necesitaba para afrontar lo que venía. Al llegar al imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad, sintieron las miradas curiosas de la gente. La noticia del escándalo no se había apagado del todo, seguía siendo el cotilleo preferido de la ciudad, pero esta vez, Sofía no bajó la cabeza. Caminó con la frente en alto, al lado de su padre, sintiéndose protegida y fuerte, ya no una víctima. Al entrar en la oficina de Javier, el abogado los recibió con una sonrisa sombría pero decidida. ¿Están listos para esto?, preguntó, su tono serio. Más que nunca, respondió Ricardo sin dudar. Sobre la gran mesa de conferencias de caoba, Javier extendió una serie de documentos. La demanda estaba redactada. Era audaz, agresiva y detallaba con precisión forense cada una de las mentiras y manipulaciones de Alejandro. ¿Y las fotos del muelle?, preguntó Ricardo. Javier asintió. Llegaron hace una hora, y son mucho peores de lo que imaginábamos. Javier conectó su ordenador portátil a una pantalla grande en la pared de la sala de reuniones, oscureciendo las ventanas con un mando a distancia. «Preparaos. Esto es feo, muy feo», advirtió, su tono grave anticipando el impacto de lo que iban a ver. Las imágenes aparecieron en la pantalla, tomadas desde lejos con un potente teleobjetivo, algo granuladas por la distancia y la oscuridad de la noche, pero terriblemente claras en su contenido. Mostraban el muelle en la negrura de la noche, iluminado únicamente por unas pocas y débiles luces industriales que creaban largas sombras. Se veía el barco, el Intrépido, atracado. Y a varios hombres descargando cajas de madera, no muy grandes pero visiblemente pesadas, con prisa y sigilo, como ladrones en la noche. En una de las fotos uno de los hombres se giró hacia la luz por un instante, quizás para dar una orden, y su rostro fue capturado por la cámara con una claridad asombrosa. No era otro que Alejandro Vargas. Estaba allí, en persona en medio de la noche, con ropa oscura, supervisando personalmente la descarga ilegal. Pero lo más impactante, lo que lava la sangre, fue lo que tenía la última foto de la serie. Una de las cajas se había caído y roto al golpearla contra el suelo de hormigón del muelle. De su interior, entre la paja protectora, se derramaba un contenido que no dejaba lugar a dudas. Artefactos antiguos, delicadas piezas de cerámica precolombina, tesoros arqueológicos que claramente habían sido expoliados de algún lugar protegido. «Dios mío», susurró Sofía, llevándose una mano a la boca, el horror reflejado en sus ojos. «No es solo un estafador, es un ladrón. Un traficante de patrimonio cultural». La trama había adquirido de repente una nueva dimensión, mucho más grave y criminal de lo que jamás hubieran podido imaginar. «Esto lo cambia todo por completo», dijo Ricardo, su voz grave resonando en la sala silenciosa y conmocionada. Su mente de estratega procesaba la nueva información a una velocidad de vértigo. «Ya no estamos hablando de un caso civil por difamación o fraude. Esto es un delito federal de primer orden. El tráfico de bienes culturales es uno de los crímenes más serios y perseguidos internacionalmente». Javier asintió, su rostro de abogado serio, casi sombrío. «Exacto. Y tenemos al culpable con las manos en la masa, literalmente. Estas fotografías, junto con las transferencias bancarias a la empresa fantasma que alquila el muelle, son pruebas más que suficientes para que la Fiscalía abra una investigación criminal de oficio, una investigación que no podrán parar ni con todo su dinero». El plan original de una demanda por difamación y fraude matrimonial parecía ahora pequeño, casi insignificante, en comparación con la magnitud de lo que habían descubierto. Se enfrentaban a una decisión crucial que cambiaría el curso de todo. Podían usar la información para negociar un acuerdo ventajoso en el caso civil.
obligando a Alejandro a una disculpa pública y a una compensación millonaria a cambio de su silencio sobre el contrabando, asegurando una victoria rápida y personal. O podían entregar todo el dossier a las autoridades y buscar la justicia penal, arriesgándose a un proceso largo, peligroso y con consecuencias impredecibles para todos los implicados, incluyendo al tío de Sofía, cuya empresa era, sin saberlo, la dueña del muelle. ¿Qué camino debían tomar? ¿El de la venganza personal, o el de la justicia total y sin concesiones, una justicia que iba más allá de ellos mismos? No hay nada que decidir, dijo Sofía con una firmeza en su voz que sorprendió a los dos hombres, una firmeza que demostraba cuánto había cambiado. No quiero su dinero sucio, no quiero una disculpa forzada y falsa que sé que no sentirá. Quiero que todo el mundo sepa quién es él realmente. Quiero que enfrente las consecuencias de todos sus actos, no solo de los que me afectaron a mí. Vamos con todo. Entreguemos las pruebas a la fiscalía ahora mismo. Ricardo la miró, y un inmenso y abrumador orgullo hinchó su pecho hasta casi dolerle. Su hija no solo había recuperado su fuerza, sino que había encontrado una brújula moral inquebrantable, en medio de la peor tormenta de su vida. Se había convertido en una mujer de principios, como él. Estoy completamente de acuerdo, dijo él, poniendo su mano sobre la de ella en un gesto de apoyo incondicional y de admiración. Haremos lo correcto, sin importar las consecuencias que pueda traer para nosotros. Javier sonrió por primera vez en toda la mañana, sana, una sonrisa de alivio y respeto. Sabía que dirían eso, por eso ya he preparado un dossier completo para la fiscalía. Incluye todo, el fraude matrimonial, la estafa inmobiliaria, el adulterio y por supuesto el contrabando de antigüedades. Vamos a presentarlo esta misma tarde. Pero deben saber que al hacerlo, la historia se hará pública de una forma que no podremos controlar. La prensa se volverá completamente loca con esto. Serán el centro de un huracán mediático. Estaban a punto de desatar una tormenta de proporciones épicas, y ellos estarían justo en el centro. Pero ya no tenían miedo. Estaban listos para la tormenta. Esa tarde, mientras Javier presentaba el completo y demoledor dossier en la fiscalía, Ricardo y Sofía regresaron a casa. El ambiente en el coche ya no era de tensión, sino de una calma expectante, la sensación de haber tomado la única decisión correcta posible, de haber cruzado un umbral del que no había retorno. Habían hecho su movimiento. Ahora solo quedaba esperar la inevitable y furiosa reacción del enemigo. «Papá, ¿qué crees que harán ahora?», preguntó Sofía, su voz sonando más serena que en muchos meses, como la de alguien que por fin ha encontrado su lugar en el mundo. «Intentarán desacreditarnos por todos los medios. Dirán que las fotos son falsas, que los documentos están manipulados, que todo es un invento de una exnovia despechada y vengativa. Usarán todo su poder y su dinero para aplastarnos antes de que el caso llegue siquiera a juicio. La verdadera batalla empieza ahora, la batalla pública», respondió Ricardo con un realismo forjado en 1000 batallas. Se sentó en su viejo sillón de cuero, y miró a su hija, que parecía haber crecido 10 años en las últimas semanas. «Pero esta vez, no peleamos solos. La ley está de nuestro lado. Y la verdad, hija, es un arma muy poderosa, la más poderosa de todas». Justo entonces, como si fuera una señal del destino, el teléfono de Ricardo sonó. Era un número bloqueado. Dudó un segundo antes de contestar, intuyendo quién podría ser. Al otro lado de la línea, una voz fría y femenina que reconoció al instante, a pesar de no haberla oído en meses. Era doña Elena Vargas. «Coronel Morales», dijo sin preámbulos, su tono gélido como el acero de un bisturí. «Ha cometido usted un grave error, un error que lamentará por el resto de su vida. No sabe con quién se ha metido. La amenaza era directa, sin velos, sin cortesías. La guerra había sido declarada oficialmente». «No le tengo miedo, señora Vargas», respondió Ricardo con una calma glacial que contrastaba vívidamente con la furia apenas contenida que se percibía en la voz de la matriarca, una calma que la desarmó por un instante. «Usted y su hijo han subestimado gravemente a mi familia. Creyeron que podían pisotear nuestro honor y salir impunes, como si nada hubiera pasado, como si fuéramos un daño colateral sin importancia en sus grandes planes. Se equivocaron de forma rotunda. No somos una de sus empresas, no somos uno de sus contactos a los que puede comprar o intimidar». Hubo un silencio tenso y cargado de odio al otro lado de la línea,
un silencio que duró varios segundos, en los que Ricardo casi pudo oír los engranajes de la mente de Elena trabajando, recalculando su estrategia. Veremos quién se equivoca al final de todo esto, coronel. Disfrute de su pequeña y pírrica victoria. Le aseguro que no durará mucho, dijo Elena antes de colgar bruscamente, sin esperar respuesta, sin darle la última palabra. Ricardo dejó el teléfono en su sitio, su mano firme, su pulso tranquilo. Sabía que la llamada no era solo una amenaza, era una declaración de intenciones. Los Vargas no se rendirían fácilmente. Utilizarían todos sus recursos, tanto los legales como los ilegales, para protegerse y destruir a quienes se habían atrevido a desafiarlos. Miró a Sofía, que había escuchado su parte de la conversación con los ojos muy abiertos, su rostro pálido. ¿Estás bien?, le preguntó con preocupación. Ella asintió, pero sus ojos brillaban con una extraña mezcla de miedo y desafío. Sí. Su miedo la hace sonar desesperada. Estamos ganando, papá. Por primera vez, ellos nos tienen miedo a nosotros. Tenía razón. La llamada no era una muestra de poder, sino de pánico. Habían golpeado al gigante donde más le dolía, en su orgullo y en su bolsillo, y ahora el gigante se tambaleaba, furioso y herido. La pregunta era, ¿qué tan destructiva sería su caída? Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Al día siguiente, la noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba nuclear, con una fuerza y una rapidez que ni ellos mismos habían previsto. Escándalo en la alta sociedad. Cirujano millonario acusado de contrabando y fraude matrimonial. Los titulares eran sensacionalistas, y ocupaban las portadas de todos los periódicos y los informativos de televisión a nivel nacional. Las cadenas de noticias enviaron reporteros y unidades móviles a la puerta de la casa de los Morales, al prestigioso hospital donde trabajaba Alejandro y a las oficinas de su madre. La historia tenía todos los ingredientes para un frenesí mediático sin precedentes. Amor, traición, dinero, poder, sexo y crimen de guante blanco. La Fiscalía confirmó oficialmente en una rueda de prensa que había abierto una investigación criminal contra Alejandro Vargas y sus socios por múltiples delitos. La foto borrosa de la revista de chismes fue reemplazada por las imágenes nítidas y condenatorias de Alejandro en el muelle, que se filtraron misteriosamente a la prensa esa misma mañana, incendiando las redes sociales. El rostro de Alejandro estaba en todas partes, ya no como el de un exitoso y admirable cirujano, un modelo a seguir, sino como el de un presunto delincuente, un hombre de doble vida. Sofía y Ricardo se encerraron en casa, viendo en la televisión cómo la historia que habían vivido en la intimidad de su dolor se convertía en un espectáculo público, en la comidilla de todo un país. Era abrumador y surrealista, pero también extrañamente liberador. La verdad por fin estaba saliendo a la luz, y era mucho más poderosa de lo que habían imaginado. La narrativa que los Vargas habían intentado controlar con tanto esmero, se les había escapado de las manos para siempre. La reacción del equipo legal de Alejandro fue inmediata, predecible y agresiva, siguiendo el manual de los poderosos acorralados. Emitieron un comunicado de prensa negando categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de calumnias infundadas y maliciosas de una exprometida vengativa y desequilibrada, incapaz de aceptar el fin de su relación. Afirmaron sin rubor que las fotos del muelle eran un montaje burdo y que el Dr. Vargas era la víctima inocente de una elaborada campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos comerciales y personales. Su abogado, un hombre famoso en los círculos legales por su retórica agresiva, su falta de escrúpulos y sus victorias en casos imposibles, dio una entrevista en el programa de noticias de mayor audiencia del país en la que pintó a Sofía como una mujer inestable, obsesiva y mentirosa, y a su padre como un hombre manipulador y violento que no podía aceptar que su hija hubiera sido rechazada. Buscan dinero. Es tan simple como eso. Es un intento de extorsión descarado, y tenemos pruebas contundentes que lo demostrarán en el tribunal, pruebas que dejarán a la señorita Morales en una posición muy comprometida, declaró el abogado con una confianza arrogante que helaba la sangre. Ricardo y Sofía vieron la entrevista juntos en el salón, en silencio. Están usando el mismo manual que al principio, el de la desacreditación, el de «ella está loca», dijo Sofía con una mueca de profundo disgusto. Pero esta vez es diferente, añadió Ricardo, apagando el televisor con el mando a distancia,
como si quisiera apagar las mentiras. Esta vez, sus mentiras se estrellarán contra un muro de pruebas irrefutables. Dejemos que hablen. Cada mentira que dicen ahora es un clavo más en su propio ataúd. Sabían que el camino hacia el juicio sería una guerra de percepciones, y estaban preparados para lucharla hasta el final. La presión social sobre todos los implicados se hizo insoportable en cuestión de horas. El prestigioso hospital donde trabajaba Alejandro, temiendo un escándalo que manchara su reputación de excelencia, lo suspendió de sus funciones, hasta que se aclare su situación legal, una forma elegante de despedirlo temporalmente y de desmarcarse de él. Pacientes adinerados cancelaron sus citas programadas para cirugías estéticas, no queriendo poner sus rostros en manos de un presunto criminal. El exclusivo club de campo del que era miembro y donde cerraba sus negocios le sugirió amablemente que se tomara una excedencia indefinida para evitar situaciones incómodas. Los amigos que habían celebrado con él en su ático ahora no respondían a sus llamadas, desapareciendo como fantasmas en la noche. El mundo dorado y perfecto de Alejandro Vargas se estaba desmoronando a su alrededor a una velocidad de vértigo. Valeria Ríos también sufrió las consecuencias directas del escándalo. Su estudio de arquitectura perdió 2 contratos millonarios en menos de 24 horas. Sus socios, furiosos por haber sido engañados, le pidieron explicaciones que no podía dar. Su nombre, antes sinónimo de éxito y vanguardia, ahora estaba manchado por el escándalo y la sospecha de corrupción. La pareja, que se había creído intocable y por encima del bien y del mal, estaba descubriendo por las malas que la reputación, una vez rota, es casi imposible de reparar. Mientras tanto, Sofía empezó a recibir cientos de mensajes de apoyo de extraños en sus redes sociales. Mujeres que habían pasado por situaciones similares de maltrato psicológico le escribían para darle las gracias por su valentía. Diseñadores locales le ofrecieron su solidaridad y su ayuda. La opinión pública, que al principio la había juzgado con dureza, ahora empezaba a verla como lo que era, una superviviente. En medio del caos mediático y el asedio de los periodistas en la puerta de su casa, sonó el timbre. Ricardo abrió la puerta con cautela, esperando encontrarse con otro reportero insistente, o con una citación judicial. Para su sorpresa, era Isabel, la costurera. Estaba visiblemente nerviosa, sus manos retorcían un pañuelo de tela, pero sus ojos estaban llenos de una nueva y firme resolución que Ricardo no había visto antes. Coronel, he visto las noticias. He visto lo que ese hombre y sus abogados están diciendo de ustedes. Las mentiras horribles que está contando sobre su hija, cómo la están intentando pintar como una loca. Y no puedo quedarme callada, simplemente, no es justo, dijo con la voz temblorosa pero firme sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos al principio. Hablé con mi familia anoche, con mis hijos, con mis nietos. Me apoyan en mi decisión. Quiero testificar. Quiero contarle al juez lo que vi en mi tienda, y lo que oí por teléfono. Quiero que se sepa la verdad, toda la verdad. Ricardo sintió una inmensa oleada de gratitud y admiración por aquella mujer valiente, una mujer común, una trabajadora, que estaba arriesgando su tranquilidad y quizás su negocio por hacer lo correcto, por defender a una casi desconocida. Su testimonio era la pieza que faltaba en su puzzle, el corazón humano que daría vida a todas las pruebas materiales y frías que habían acumulado. Era la voz de la decencia enfrentándose a la arrogancia del poder. Isabel, no sabe cuánto significa esto para nosotros, gracias. Gracias por su valentía, es usted una mujer de un honor inmenso, dijo Ricardo, su propia voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Con el testimonio de Isabel asegurado, su caso era ahora prácticamente blindado. La fortaleza de los Vargas, que parecía inexpugnable, estaba a punto de caer. El tío de Sofía, el constructor, el mismo que había llamado a Ricardo presa del pánico, llamó esa misma noche. Su voz ya no sonaba asustada como al principio, sí, no que estaba cargada de una furia helada y controlada, la rabia de un hombre de negocios que ha sido traicionado. Ricardo, acabo de enterarme de todo el alcance de esto, de cómo usaron mi empresa, mi nombre, mi reputación, para sus negocios sucios. He puesto a mis propios auditores a revisar todos los contratos, todos los registros de los últimos 2 años. Voy a colaborar plenamente con la Fiscalía, les daré todo lo que necesiten, cada documento, cada correo electrónico.
Ese desgraciado de Vargas no solo traicionó a mi sobrina, me traicionó a mí, a mi confianza. Y te juro por lo más sagrado que va a pagarlo muy caro. El último aliado que los Vargas creían tener, un pilar que ellos consideraban seguro en su estructura de poder, se había vuelto en su contra con la fuerza de un huracán. La red de mentiras y corrupción que habían tejido con tanto cuidado, se estaba deshaciendo hilo por hilo, y ahora los estaba enredando a ellos mismos, asfixiándolos sin remedio. Ricardo colgó el teléfono, y miró a Sofía, que había escuchado la conversación con una mezcla de sorpresa y alivio. Se acabó, hija. Se han quedado completamente solos. Ya no tienen a dónde huir, ni nadie que los proteja. Están aislados. Por primera vez en muchos meses, Sofía sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, que iluminó toda la habitación. Sabía que el camino aún sería largo, que el juicio sería duro y doloroso. Pero por primera vez desde aquel día terrible en el altar, sintió que el futuro volvía a ser suyo. La justicia estaba en camino. Y era mucho más dulce de lo que jamás había imaginado. La fecha del juicio se fijó con una celeridad inusual, en parte por la presión mediática, y en parte por la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sería en 2 meses. El caso había captado la atención de todo el país, y se esperaba que fuera uno de los juicios más mediáticos del año, con cámaras de televisión retransmitiendo desde las puertas del juzgado. Alejandro y Valeria fueron acusados formalmente de múltiples cargos, incluyendo fraude, conspiración, tráfico de influencias y tráfico de bienes culturales. Como era de esperar, se declararon no culpables de todos los cargos, preparando el escenario para una batalla legal épica que mantendría a la nación en vilo. Ricardo y Javier pasaron las semanas siguientes preparando meticulosamente su estrategia. Repasaron cada prueba, cada testimonio, cada posible pregunta, anticipando cada posible movimiento de la prestigiosa y cara defensa. Sofía también participó activamente en el proceso, ayudando a organizar los documentos y, aportando su perspectiva única de los hechos, recordando detalles que parecían insignificantes pero que resultaron ser cruciales. El proceso fue, de una manera extraña, sanador para ella. Cada pieza de evidencia que organizaba, cada mentira que ayudaba a desmontar, era un paso más para recuperar el control de su propia historia, de su propia narrativa. Dejó de ser la víctima de una tragedia, para convertirse en la arquitecta de su propia justicia. Su antiguo taller de diseño, que había estado cerrado y lleno de polvo como un mausoleo de sueños rotos, volvió a la vida. Empezó a dibujar de nuevo, sus diseños ya no eran etéreos y soñadores, sino fuertes, estructurados, llenos de la resiliencia y la fuerza que había descubierto en sí misma. Estaba creando su nueva vida, puntada a puntada, mientras esperaba el día en que su pasado sería finalmente juzgado. Una semana antes del juicio, una última carta llegó a la casa de los Morales. No era de abogados ni de tribunales. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y algo temblorosa, en un papel caro con un discreto monograma, y el remitente era doña Elena Vargas. No era una amenaza ni una disculpa, era una oferta, un último y desesperado intento de comprar su salida del problema. Coronel Morales, quizás hemos sido precipitados en nuestras acciones. Comenzaba la carta, su tono intentando ser conciliador pero fallando estrepitosamente. Mi hijo ha cometido errores, lo admito. Es joven e impulsivo. Estoy dispuesta a ofrecer una compensación económica muy generosa a su hija, para reparar el daño causado. Una cifra que le permitirá empezar de nuevo donde quiera y como quiera. A cambio de que retiren los cargos y dejen este desafortunado asunto en el pasado. Piense en el bienestar de su hija, en el circo mediático que se avecina y que la expondrá de nuevo a la humillación pública. Arhashe, PTEN mi oferta. Y podrán volver a tener una vida tranquila, lejos de todo esto. Ricardo leyó la carta en voz alta a Sofía, su voz monótona, sin emoción. Era el último y desesperado intento de una madre por comprar la libertad de su hijo, por comprar el silencio que el dinero siempre le había garantizado. Sofía cogió la carta, la miró por un momento con una expresión indescifrable, y sin decir una sola palabra, la rompió en 4 pedazos y los dejó caer en la papelera. Hay cosas que el dinero no puede comprar, papá, dijo con una calma absoluta que impresionó a su padre.
Mi dignidad es una de ellas. Nos vemos en el tribunal, señora Vargas. La oferta fue rechazada. No había vuelta atrás. La batalla final era inevitable. La víspera del juicio, Ricardo entró en el estudio y encontró a Sofía de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada, perdida en sus pensamientos, la silueta recortada contra las luces nocturnas. ¿Lista para mañana?, le preguntó suavemente, acercándose a él, con cuidado como si no quisiera romper el hechizo de la calma. Ella se giró y asintió, una pequeña sonrisa dibujada en sus labios, una sonrisa serena que no tenía nada que ver con la felicidad sino con la paz. Sí, ya no tengo miedo. Solo quiero que se acabe de una vez. Quiero poder cerrar este capítulo y empezar a escribir el siguiente, el mío, con mis propias palabras. Ricardo se acercó y la abrazó con fuerza, sintiendo el latido tranquilo de su corazón contra su pecho. Mañana, el mundo entero escuchará tu verdad. Y yo estaré a tu lado como siempre lo he estado y siempre lo estaré, hasta el final. Sus ojos se desviaron hacia el escritorio, donde la vieja condecoración de su padre seguía brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. La había dejado allí durante toda la investigación, como un recordatorio constante de su promesa, de su deber, de la razón por la que luchaba. Mañana, la llevaría consigo al tribunal, en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. O como un amuleto de la suerte, sino como un símbolo. Un símbolo del honor que habían luchado tan ferozmente por defender. Un símbolo de la justicia que, después de un largo y oscuro camino, estaban a punto de alcanzar. La casa estaba en silencio, la calma que precede a la batalla decisiva. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, los testigos, su determinación inquebrantable. Mañana, se enfrentarían a su destino. Pase lo que pase mañana en ese tribunal, papá, quiero que sepas que para mí ya hemos ganado, dijo Sofía, su voz firme y clara en el silencio de la noche, sorprendiendo a Ricardo con su madurez y su perspectiva. Hemos ganado porque no nos dejamos vencer por el miedo, porque luchamos por la verdad cuando todo el mundo nos daba la espalda, cuando nos quedamos completamente solos. Y esa es una victoria que nadie, absolutamente nadie nos puede quitar, ni siquiera un jurado comprado. Ricardo la miró, y en sus ojos vio la fuerza de generaciones de Morales. Vio a su padre, vio a su abuelo, vio el mismo espíritu indomable que había sido forjado en campos de batalla, y en las pruebas más duras de la vida. Tienes razón, hija. Tienes toda la razón, respondió él, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La verdadera victoria no estaba solo en el veredicto de un juez, sino en el camino que habían recorrido juntos, en cómo se habían levantado de las cenizas más fuertes y más unidos que nunca. Mañana sería el final de una guerra dolorosa, pero también el principio de una nueva paz, una paz ganada con honor, coraje y un amor inquebrantable entre un padre y una hija. Se quedaron un momento más en silencio, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos, cada una historia, cada una lucha. Estaban listos para enfrentar el amanecer. El día del juicio final había llegado. La verdad esperaba pacientemente su momento para brillar con toda su fuerza. La mañana del juicio, el cielo estaba de un azul brillante y despejado, un contraste casi irónico con la tormenta legal y emocional que estaba a punto de desatarse dentro del imponente edificio del Tribunal Superior de la ciudad. Una multitud de periodistas, cámaras de televisión y curiosos se agolpaba en las escalinatas, esperando la llegada de los protagonistas de la historia que había cautivado y dividido a la nación. Primero llegaron Alejandro y Valeria, rodeados de un equipo de abogados de aspecto caro y gesto adusto. Sus rostros eran máscaras de estudiada indiferencia, pero sus ojos nerviosos y sus movimientos rígidos delataban la tensión que sentían por dentro. Luego llegaron Ricardo y Sofía. No se escondieron ni aceleraron el paso, caminaron a través de la multitud con la cabeza alta. Ricardo, con su traje oscuro impecable, parecía tan imponente como cuando vestía su uniforme militar. Sofía, con un vestido de su propio diseño, de líneas sencillas pero increíblemente elegantes, en un color azul marino que transmitía seriedad y confianza, irradiaba una serenidad y una fuerza que desarmaba. No parecían víctimas, sino guerreros listos para la batalla final. Al entrar en la sala del tribunal, el murmullo de la gente se convirtió en un silencio expectante. Todos los ojos estaban puestos en ellos. El juez, un hombre mayor de rostro severo y reputación de ser incorruptible, golpeó su mazo con fuerza sobre la madera.
Que comience la sesión, dijo con voz potente, una voz que no admitía réplicas. La batalla por el honor de la familia Morales estaba a punto de comenzar. El fiscal comenzó su alegato inicial, su voz potente y clara, resonando en la sala abarrotada hasta el último asiento, cada palabra elegida con la precisión de un cirujano. Pintó un cuadro devastador y detallado de la codicia, la arrogancia y la crueldad de Alejandro Vargas, detallando con minuciosidad la estafa inmobiliaria, la humillación premeditada en el altar y el oscuro y lucrativo negocio del comi. Entrabando de arte. La defensa contraatacó con una ferocidad calculada, intentando desde el primer minuto retratar a Sofía como una mujer despechada, obsesiva y vengativa, y a su padre como un hombre controlador y obsesionado con la venganza, tejiendo juntos una compleja red de mentiras para destruir la vida y la carrera de un hombre inocente que solo había querido escapar de una relación tóxica. Las primeras horas del juicio fueron un tenso y agotador intercambio de golpes legales. Los abogados de Alejandro intentaron desacreditar cada pieza de evidencia con tecnicismos y argumentos retorcidos. La foto de la revista es borrosa y no prueba nada. Podría ser cualquier persona. El recibo del hotel podría ser de un viaje de negocios con un colega. ¿Dónde está el delito? Las coordenadas encontradas en un teléfono viejo y abandonado no significan absolutamente nada. Es pura especulación. Parecía que intentaban ahogar la verdad en un mar de dudas razonables, confundir al jurado con humo y espejos. Ricardo observaba todo con una calma imperturbable desde la primera fila, junto a su hija. Conocía su estrategia, pero también sabía que ellos tenían un as en la manga que la defensa no esperaba, un as llamado Isabel. Cuando el fiscal llamó a la costurera al estrado, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Su aparición era la primera gran sorpresa del juicio. Estaban a punto de descubrir su importancia. Isabel subió al estrado, sus manos temblando ligeramente mientras juraba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante el juez. Al principio, su voz era apenas un susurro, intimidada por la solemnidad de la sala y las miradas de cientos de extraños, pero a medida que comenzaba a relatar lo que presenció aquel día en su tienda, ganó fuerza y seguridad, como si la verdad misma le diera el poder. Describió con un detalle asombroso, casi fotográfico, la escena en el atelier. La mirada de profundo desprecio de Alejandro, sus palabras crueles y susurradas sobre el vestido, la humillación palpable en el rostro de Sofía. El abogado de la defensa intentó ridiculizarla en el contrainterrogatorio, con un tono condescendiente. ¿Y debemos creer que usted, una simple costurera, tiene la capacidad de interpretar las miradas y los tonos de voz de sus clientes? ¿No es posible que el señor Vargas simplemente estuviera dando una opinión honesta sobre un vestido que no le gustaba? Preguntó con acento agudo con un sarcasmo mal disimulado. No fue una opinión, fue crueldad, y yo sé distinguir la una de la otra, respondió Isabel con una dignidad que silenció por completo la sala. Y oí algo más. Algo que no fue una opinión. Entonces, con voz firme, sin titubear, relató la conversación telefónica que había escuchado por casualidad. Las palabras exactas de Alejandro sobre la ingenua que se había tragado todo el cuento y el lastre del que pronto se desharía para empezar su verdadera vida. La sala contuvo el aliento colectivamente. El abogado de Alejandro palideció visiblemente. Intentó objetar, alegando que era un testimonio irrelevante, un cotilleo, pero el juez lo desestimó con un gesto de la mano. El testimonio de Isabel, con su sinceridad y su detalle emocional, había asestado el primer golpe devastador a la credibilidad de Alejandro Vargas. El juicio continuó durante varios días, cada uno más tenso y revelador que el anterior. El fiscal, como un maestro de orquesta, presentó las pruebas una por una, construyendo un caso sólido como una roca, cada pieza encajando perfectamente en la siguiente. Las transferencias bancarias a la empresa fantasma en las Islas Caimán. El testimonio del tío de Sofía que confirmó con documentos cómo Alejandro lo había manipulado para obtener información privilegiada sobre los permisos de construcción. El recibo del hotel que destrozaba su coartada del turno de guardia. Pero el momento culminante, el que dejó a la sala sin aliento y selló el destino mediático de Alejandro, llegó cuando se proyectaron en la pantalla grande las fotos del muelle. La imagen de Alejandro Vargas, el respetado y admirado cirujano, supervisando una descarga ilegal en mitad de la noche, era irrefutable y demoledora.
Su abogado intentó argumentar desesperadamente que estaba allí por casualidad, que pasaba por allí y Sedet hubo a mirar por curiosidad, que no sabía lo que había en las cajas. Pero su defensa se desmoronó por completo cuando el fiscal llamó al estrado a un experto en antigüedades del Museo Nacional, que identificó las piezas de las cajas rotas como artefactos de valor incalculable, reportados como robados de un yacimiento arqueológico protegido en un país vecino meses atrás. El cerco se cerraba sobre Alejandro, su máscara de respetabilidad se había hecho añicos